Capítulo 195 Nao Tomori. ¿Eres una buena persona a veces? Dongfang Yu se pregunta si Tomori Nao fue un hombre en su vida pasada. Su comportamiento es tan diferente al de una chica normal. Realmente diferente. Entonces, ¿a dónde vamos? Dongfang Yu negó con la cabeza, mirando a Tomori Nao como si fuera una idiota. Hemos estado volando durante tanto tiempo, y recién ahora se te ocurre preguntar por el destino. ¿Qué importa? No me vas a traicionar. ¿Quién lo querría? Dongfang Yu negó con la cabeza, dejando de hacer promesas vacías, y explicó. ¿No dijiste antes que debía ir a ver a tu hermano yo mismo? ¿Cómo lo supiste? Los ojos de Nao Tomori se abrieron de par en par. Sí que lo había dicho, pero no delante de Dongfang Yu. Puedo oír tus oraciones, pero si no recuerdo mal, también me maldijiste en secreto un par de veces, ¿puedes oír eso? Debes estar haciendo trampa. Dongfang Yu negó con la cabeza. Hablaremos de eso más tarde. En resumen, nuestro primer destino es el hospital donde está tu hermano. Dicho esto, Dongfang Yu cargó a Tomori Nao y aterrizó con firmeza en la entrada de un gran hospital. Nao Tomori miró fijamente la entrada del hospital con la mirada perdida, luego dirigió una mirada a Dongfang Yu con una expresión compleja y permaneció en silencio. Sé que está conmovido, presidente. No hay necesidad de tanta adoración, uff. Antes de que Dongfang Yu pudiera terminar sus palabras jactanciosas, Yuri Nao le dio un puñetazo en el estómago. Deja de ser tan arrogante, todavía tengo que entrar y registrarme. ¿Por qué les gusta tanto golpear la parte baja del abdomen? La chica inexpresiva es tan delicada, Dongfang Yu le dijo a Tomori Nao mientras entraba al hospital. Hola, la hermana menor de Tomori Kazuki, Tomori Nao, ha venido a visitarlo. Parece que has venido con bastante frecuencia últimamente, pero el estado de tu hermano ha mejorado mucho. Gracias. Tras completar el registro más básico, Nao Tomori acompañó a Yui Higashikata a la habitación del hospital donde se encontraba Kazuki Tomori. Este hospital no es un hospital psiquiátrico especializado. También atiende a muchos otros tipos de pacientes, pero la mayoría padece enfermedades mentales. Dongfang Yu supuso que muchos de ellos eran usuarios de habilidades que habían enloquecido a causa de los experimentos de los científicos. ¿Naturaleza humana? Dongfang Yu odia los hospitales porque su hermana murió en uno y su familia se separó en un hospital. Suspiro, al menos ahora tengo la capacidad de resolver todo esto. Quizás fue por bondad que Dongfang Yu infundió un toque de vida a las plantas en maceta del hospital. No es mucho, pero puede reducir el sufrimiento de estos pacientes e incluso ayudarles a recuperarse más rápido. Dongfang Yu no pudo salvar a su propia hermana, pero no quería provocar que otras familias se desmoronaran a causa de su enfermedad. Parece que, además de exorcizar espíritus malignos, esta fue también una de las razones por las que erigió el santuario. Nao Tomori pareció percatarse de los movimientos de Dongfang Yu, giró la cabeza para mirarlo y frunció ligeramente el ceño. ¿Qué estás haciendo? Dongfang Yu sonrió y dijo. No es nada. Simplemente hice lo que pude. Nao Tomori observó las macetas que Dongfang Yu acababa de dejar pasar. Su nivel de visión espiritual era muy alto, y pudo ver lo que Dongfang Yu acababa de hacer. ¿Qué ocurre? Aunque a menudo no eres de fiar y yo suelo contestarte mal, en realidad eres una muy buena persona. Es la primera vez que el presidente me elogia de forma tan formal. Solo estoy diciendo la verdad. Nao Tomori decía la verdad. Cualquiera que no dejara de comer carne de res después de tener el poder de Dongfang Yu era considerado una persona con una mentalidad relativamente buena. Pero Dongfang Yu realmente no se dejó llevar por el poder. Era verdaderamente como un dios que traía bendiciones a todos los seres vivos. ¿Es que ella es una lolicón y su novio es un canalla? Dongfang Yu siguió a Tomori Nao hasta la habitación del hospital donde se encontraba su hermano. Tomori Kazuki, sentada en la cama del hospital, pareció percatarse de su presencia y giró la cabeza con expresión inexpresiva. Al ver la figura de Tomori Nao, un destello de luz apareció de repente en sus pupilas apagadas. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ya no necesitas tranquilizantes. Nao Tomori se sentó junto a Kazuki Tomori y examinó con pericia las perlas repelentes al agua colocadas debajo de la almohada. Anteriormente, solo había comprobado si quedaban restos de sedante. Nano, soy yo, dijo Nao Tomori asintiendo, y luego dirigió su atención a Yui Higashikata, que estaba detrás de ella. Dongfang Yu sonrió e hizo un gesto para que Tomori Nao guardara silencio. Dongfang Yu se acercó a Yuri Jixi y se presentó.
Encantado de conocerle, mi nombre es Dong Fan Yu. Sin embargo, Tomori Kazuki parecía no escuchar las palabras de Dong Fan Yu. Su atención estaba siempre puesta en Tomori Nao, que estaba a su lado. Para evitar que pierdas el control, por favor, duerme un poco primero. Mientras hablaba, Dong Fan Yu agarró la corona de Yuri Kazuki con una mano y ejerció fuerza lentamente, provocando que la otra cayera en un profundo sueño como si estuviera drogada. Recuerdo que el presidente me debe otro favor. Dong Fan Yu le guiñó un ojo a Tomori Nao, que estaba a su lado, y Tomori Nao hizo un gesto con la mano para restarle importancia. ¿Acaso no te debo ya suficientes favores? ¿Importa si son 100 millones o 110 millones? De todas formas no puede devolverlo. Dong Fan Yu permaneció en silencio, cerrando lentamente los ojos, mientras la mano que sostenía a Yuri Kazuki emitía una luz verde pálida. En un instante, los años en que Tomori Kazuki había sido estudiado por neurocientíficos pasaron por la mente de Dong Fan Yu como un farol giratorio. Esos neurocientíficos no trataron a Tomori Kazuki como a un ser humano en absoluto, sometiéndolo a todo tipo de instrumentos pesados. El poder mental actual de Dong Fan Yu es suficiente incluso para modificar directamente los recuerdos de otras personas. Originalmente, quería borrar esos recuerdos experimentales de la otra parte. Olvidar esos recuerdos dolorosos sería beneficioso para el tratamiento, pero tras pensarlo, desistió de la idea. Los recuerdos se pueden olvidar, pero el odio no. Tras reflexionar un rato, Dong Fan Yu optó por calmar los dolorosos sentimientos que guardaba en el recuerdo de Yuri Jixi, como la marea que suaviza una roca. El cerebro humano es muy frágil, y Dong Fan Yu puede curar fácilmente enfermedades como el cáncer y la leucemia. Pero las enfermedades mentales son mucho más problemáticas. Al fin y al cabo, el cerebro de una persona común y corriente podría agotarse si abusa de su fuerza. Tras un largo rato, Dong Fan Yu soltó la mano que sostenía a Yuri Kazuki y, lentamente, abrió los ojos. ¿De qué te parece? El efecto es muy bueno. Tu hermano debería recuperarse pronto. El período de tratamiento se ha acortado considerablemente. Nao Tomori miró a Kazuki Tomori, que se había quedado dormido, y respiró hondo. Gracias, ¿cuándo te volviste tan dramático? Capítulo 196 Dong Fan Yu. ¿Va a explotar al salir del hospital? Nao Tomori contempló las estrellas en el cielo nocturno, se sacudió el polvo de los zapatos y habló con Yu Tu, que estaba a su lado. ¿Estás bien? Al oír la voz de Nao Tomori, Dong Fan Yu levantó ligeramente la cabeza y preguntó con cierta confusión. ¿Qué quiere decir el presidente? Dijiste que querías que tuviera tiempo libre, pero al final lo hiciste todo por mí. No se preocupe, presidente. Piense en mí como un dios que concede los deseos de los creyentes. Dong Fan Yu estaba sentado en los escalones, arreglándose el pelo largo, que estaba un poco despeinado por el viento, con una goma elástica negra entre los labios y los dientes. Nao Tomori sacó su teléfono, lo revisó un momento y luego habló. He comprobado que aún queda más de media hora. Dong Fan, ¿hay algo que te gustaría hacer? ¿Qué puedes hacer en media hora? Dong Fan Yu se arregló el pelo y golpeó los escalones de mármol con sus delgados dedos, produciendo un sonido metálico. Estrictamente hablando, media hora ni siquiera es tiempo suficiente para empezar un juego, y algunas cosas ni siquiera se pueden terminar con los preliminares. Por cierto, presidente, ¿qué está sonando en su Walkman? A mí me suena a post-rock. ¿Eh? ¿Conoces el post-rock? No, puedes oírlo. Aunque el Walkman de Nao Tomori puede reproducir música en voz alta, ella siempre lleva puestos los auriculares. Dong Fan Yu asintió. No te sorprendas tanto, no es culpa mía que mi oído sea demasiado sensible. Nao Tomori no le prestó mucha atención. Al fin y al cabo, solo era un Walkman, nada serio. Cieno, una conocida banda de post-rock extranjera, es también una banda que le gusta mucho a mi hermano. Nao Tomori agitó el Walkman que tenía en la mano, se lo lanzó a Yuto y le explicó. La carcasa metálica del Walkman no le pareció demasiado fría a Dong Fan Yu. Al contrario, estaba un poco caliente, tal vez por el calor corporal que aún conservaba Tomori Nao. Dong Fan Yu jugueteó con el Walkman que tenía en la mano y le preguntó a Tomori Nao, que estaba a su lado. ¿Podrías contarme algo sobre tu pasado, presidente? No es muy interesante, pero si Dong Fan quiere escucharlo, Nao Tomori se sentó junto a Yu Higashikata, y su coleta gris cayó sobre el hombro de Yu Higashikata, entrelazándose con su largo cabello negro.
Cuando tenía unos 12 años, cuando todavía era una niña pequeña, espera, ¿por qué enfatizar loli? Porque simplemente quería que te resultara menos aburrido cuando lo escucharas. ¿Cuántas veces tiene que explicar Dong Fan-yu que él no es un lolicón, sino que sus subordinados simplemente resultan ser lolis? Dong Fan, creo que ya te conté que mi propia madre me vendió a un neurocientífico, ya lo mencioné antes. Incluso sugerí que fuéramos tras esos científicos para vengarnos, pero te negaste. Al oír esto, Naotomori puso los ojos en blanco, algo sin palabras. Esta es una sociedad regida por el Estado de Derecho. Si yo hiciera eso, ¿alguien vendría a por mí al día siguiente venganza? Por supuesto que la quería, después de todo, su hermano se volvió loco por su culpa. Sospecho que mi propia madre se dio por vencida con nosotros, sus hermanos, debido a la coacción y el engaño que ejercieron sobre nosotros. Todo esto, en conjunto, hace imposible que Naotomori no sienta resentimiento, pero realmente se sentía impotente para cambiar nada. Incluso con el apoyo de Dong Fan-yu, no hay nada que se pueda hacer. Al fin y al cabo, es una sociedad regida por la ley, y los espíritus malignos son solo una pequeña parte del fenómeno. En realidad, el problema de los usuarios de habilidades en Japón ha mejorado mucho gracias al mar de las estrellas. Sin embargo, Japón no es el único país del mundo con usuarios de habilidades. La codicia humana es insaciable, por lo que es bastante normal que personas con habilidades especiales entren en laboratorios. Eso es desviarse un poco del tema. Lo que realmente quiero saber es sobre su pasado, presidente. ¿Eh? ¿Qué tiene de curioso eso? Naotomori abrazó sus rodillas, mientras sus botas de cuero golpeaban el suelo. A pesar de haber dicho eso, Naotomori siguió hablando despacio. Mis 3 años de escuela secundaria los pasé casi por completo entre falsedades y engaños, viviendo en escuelas fundadas por neurocientíficos. Creía tener muchos amigos a mi alrededor, pero solo estaban fingiendo. Me estaban manipulando, intentando retrasar el día en que mis habilidades despertarían. No sabían que definitivamente despertaría mis habilidades, quizás porque la probabilidad de que los hermanos despierten sus poderes entre sí es mayor. Naotomori miró sus pequeñas manos pálidas, su visión se desvaneció y el aire vibró. Debido a estas dos cosas insignificantes, los hermanos tuvieron que soportar 3 años que parecieron un infierno. Ojalá pudiera instalarlo en su teléfono ahora mismo, presidente. Naotomori miró a Dong Fan-yu. Si ese es realmente el caso, tal vez te habría borrado como si fueras un programa basura en aquel entonces. ¡Qué crueldad! Podría haber hecho clic al menos una vez. No actúes así. Dong Fan-yu sonrió, apoyando la barbilla en la mano mientras miraba a Tomori Nao, que estaba a su lado. No es de extrañar que el presidente no tenga amigos, por eso mismo. Naotomori negó con la cabeza. No necesito amigos. Solo necesito cumplir con mis responsabilidades como presidenta del consejo estudiantil. Para ser sincera, Naotomori no tiene ni un solo amigo decente. Yuzaki Nishimori tiene una personalidad ingenua y dulce, y se lleva bien con todo el mundo. La relación entre Takashiro y Takashiro se asemeja más a la de un superior y un subordinado que a la de amigos. Solo pasan tiempo juntos por asuntos relacionados con el consejo estudiantil. Viéndolo así, parece que el presidente siempre ha estado solo. Parece que solo me tienes a mí. Siento que me han encomendado una especie de misión. Hacerle compañía a una chica solitaria. Vete, pedófilo muerto, no intentes hacerte el interesante. Naotomori negó con la cabeza, su coleta rozando su cuello rubio. ¡Ay! Presidente, me ha tirado del pelo. ¿Eh? Me preguntaba por qué sentí una fuerza cuando sacudí la cabeza. El cabello del presidente está muy encrespado. Es que, aunque está peinado, está todo enredado. Al oír esto, Naotomori se arregló el pelo, mientras un zumbido de electricidad estática emanaba de sus dedos. Al contemplar sus manos delicadas y hermosas, Naotomori miró a Dong Fan-yu, que estaba a su lado, sin emitir sonido alguno, y luego colocó suavemente sus dedos sobre su brazo. Silbido. La descarga eléctrica recorrió rápidamente el cerebro de Naotomori, quien retiró la mano con rapidez. Sin embargo, Higashikata Yu, que estaba a su lado, parecía no verse afectado. Has usado toda tu capacidad mental para discutir conmigo. Mientras hablaba, un tenue rayo azul apareció entre los dedos de Dong Fan-yu. Presidente, ¿le gustaría probar mi electricidad estática? Has superado por completo el ámbito de la electricidad estática. Capítulo 197 Tomori Nao.
Estoy tan enfadada. Sí, Dongfang Yu guardó el rayo que tenía en la mano. En realidad, tenía muchas esperanzas de que Tomori Nao lo intentara. Sin embargo, al segundo siguiente, Nao Tomori extendió repentinamente su mano frente a Dongfang Yu, sosteniendo una delicada cámara de mano. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Mi cámara se ha quedado sin batería, ¿podrías cargarla por mí? Nao Tomori no percibía que algo anduviera mal, lo daba todo por sentado. Dongfang Yu se quedó estupefacto. ¿Se pueden usar rayos para cargar baterías? Presidente, ¿acaso su profesor de física murió joven? No he estudiado física desde que entré en el mar de las estrellas. He centrado la mayor parte de mi energía en encontrar personas con habilidades especiales. ¿Este conocimiento corresponde al nivel de la escuela secundaria? Entonces, ¿vas a recargar o no? Dongfang Yu se quedó sin palabras, pero aún así tomó la cámara de la mano de Tomori Nao, y un arco eléctrico apareció de nuevo entre sus dos dedos. No me hago responsable si se daña. Esto es muy caro. Entonces intentaré ser amable. Dongfang Yu controlaba el arco eléctrico entre sus dos dedos, haciéndolos increíblemente pequeños. Entonces, extendió lentamente el dedo hacia el puerto de carga de la cámara y, como si algo lo guiara, el arco eléctrico comenzó a fluir lentamente hacia el puerto de carga. Dim-dong de la cámara emitió un sonido de carga, lo que indicaba que estaba funcionando correctamente. ¡Oh! Dongfang Yu y Tomori Nao exclamaron con incredulidad casi simultáneamente. El primero quedó asombrado por la precisión con la que controlaba su poder. Este último sintió que Dongfang Yu parecía una batería externa en ese momento. ¿No debería explotar, verdad? Preguntó Dongfang Yu lentamente, mirando la cámara que se estaba cargando. Al fin y al cabo, resulta un contraste bastante grande que los rayos, que se utilizan para matar, se utilicen ahora para cargar dispositivos electrónicos. Esta es una marca de alta gama, muy cara, esto es todo lo que tengo. Mientras Nao Tomori hablaba, notó que la cámara que Dongfang Yu tenía en la mano había comenzado a temblar ligeramente por alguna razón. Segunda lección de Yuri. Melocotones. Sí, para evitar riesgos, Nao Tomori saltó hacia atrás 2 veces para alejarse de Higashikata Yu. Dongfang Yu frunció el ceño al ver a Tomori Nao alejarse, y un mal presentimiento se apoderó repentinamente de su corazón. Lo lanzaré. Sin dudarlo, Dongfang Yu le arrojó la cámara que tenía en la mano a Tomori Nao, que ya había corrido hacia un lado. Volver. Sin dudarlo, Nao Tomori apartó la cámara con una patada alta. ¿Por qué tiene que patearse a esta manera? ¿No lo tiraste aquí primero? Son tus cosas. ¿A quién más se las iba a tirar si no a ti? En fin, al principio quería darle una patada a la cámara que volaba en el aire, pero después de pensarlo, decidí esquivarla por un lado. La cámara se estrelló violentamente contra los escalones y contra la barandilla. Justo cuando Dongfang Yu pensaba que el asunto estaba resuelto, la cámara rebotó describiendo un arco muy extraño y regresó al lado de su dueño. Estallido. Se escuchó una leve explosión, acompañada del característico olor a humo negro de los equipos electrónicos. Nao Tomori permaneció inmóvil, con las piernas aún en alto. Debido a la explosión de la cámara, un leve rastro de polvo negro aún permanecía adherido a su delicado rostro. Ya dije que no soy responsable si algo sale mal. Dongfang Yu se distanció rápidamente del asunto. Nao Tomori se quedó allí de pie, respiró hondo y contempló los restos de su cámara y la explosión que acababa de producirse. Tengo que ser paciente. ¿Le debo un favor? No lo soporto. Tras apenas 2 segundos de contención, Nao Tomori no pudo soportarlo más y lanzó una patada voladora dirigida a la cabeza de Dongfang Yu. Shinei. Esto está en las escaleras, presidente, por favor, no haga nada imprudente. En el peor de los casos, moriremos los dos. Te arrastraré conmigo. Nao Tomori llevaba mucho tiempo queriendo darle una patada a Dongfang Yu, y hoy por fin tuvo su oportunidad. Sin embargo, justo al segundo siguiente de que Nao Tomori sobrevolara la zona, el tiempo que Dongfang Yu pasó fuera de casa terminó, y su cuerpo comenzó a volverse gradualmente etéreo. Las pupilas de Nao Tomori se contrajeron ligeramente, presintiendo que algo andaba mal, pero no podía dejar de moverse. Al ver esto, Dongfang Yu agitó la mano y varias enredaderas se extendieron instantáneamente desde la hierba circundante, sujetando firmemente a Tomori Nao e impidiendo que rodara escaleras abajo.
Naotomori colgaba boca abajo de las escaleras, observando cómo Dong Fanyu se desvanecía lentamente, y estaba tan enfadada que casi se echó a reír. Maldito seas. No es mi culpa, es solo que era el momento. Antes de que Dong Fanyu pudiera terminar de hablar, desapareció del lugar, dejando solo a Tomori Nao colgando boca abajo de las enredaderas. La fresca brisa nocturna acarició el largo cabello de Naotomori, y el rostro de Naotomori se puso rojo de ira. Uf. Estoy tan enfadado. Empezó a maldecir. Realmente se ve enojado. Se liberó de las enredaderas que le ataban los tobillos y se mantuvo firme sobre los escalones. Espera. Espera. Naotomori miró la hora. Marcaba las 11:57, y hoy era domingo. Quedan 3 minutos. Al ver esto, Naotomori regresó inmediatamente al hospital, y cuando salió, llevaba un hacha de bombero roja. 5, 4, 3, Naotomori miraba fijamente la hora en su teléfono, haciendo la cuenta atrás en silencio como si estuviera contando los días para la muerte de Dong Fanyu. En cuanto el reloj marcó la medianoche, Naotomori pulsó inmediatamente el botón para fijar su hora de salida. Lo sentimos, tu novio virtual no está disponible en este momento. Puedes esperar un rato y luego volver a solicitar una cita. Naotomori está a punto de perder los estribos. Mientras tanto, por parte de Dong Fanyu, pensaba que Naotomori vendría a buscar problemas justo a tiempo, pero resultó que Mashiro Shiina había pedido permiso para salir primero. Mashiro, eres increíble. Dong Fanyu abrazó con entusiasmo a Shiina Mashiro, que estaba sentada en la habitación aturdida. Shiina Mashiro estaba completamente desconcertada, sin saber qué había sucedido. ¿Qué es tan asombroso? No es nada, no es nada. Dong Fanyu negó con la cabeza. Zenbai me llamó la atención por algo. Te llamé porque quería ver a Yu. Shiina Mashiro se frotó los ojos. En cierto modo, Shiina Mashiro es definitivamente directa, incluso más que Nakano Mino. Como dice lo primero que se le pasa por la cabeza, cosas como el término tsundere le resultan muy difíciles de entender. Ah, cierto, vi el manga de Mashiro. Al oír la palabra manga, los ojos de Shiina Mashiro se abrieron de par en par, como si esperara la evaluación de Dong Fanyu. Aunque ya he visto el manuscrito original, el dibujo de Mashiro es bastante bueno. Parece que sin duda ganará el premio a la novata del año esta vez. Dong Fanyu acarició la cabeza de Shiina Mashiro, luciendo muy orgulloso del logro de su hija. Shiina Mashiro asintió. Parecía desconocer que sus cómics sumirían más tarde a Dong Fanyu en una situación caótica. Capítulo 198 Nakano Yotsuba. Jeje Gashikata Sensei, he venido a llevarte a casa. Mashiro, de verdad tiene que ser así. ¿Aprendiste esto de algún cómic indecente otra vez? Shiina Mashiro se encuentra actualmente en la bañera, con la alcachofa de la ducha llenándola continuamente de agua, y el vapor rápidamente inunda todo el baño. Shiina Mashiro llevaba un camisón fino, y el vapor que salía de la bañera casi le empapaba la ropa. Dong Fanyu se sentía algo impotente. Shiina Mashiro era como una hoja en blanco. Hiciera lo que hiciera, parecía que siempre hacía algo mal. Shiina Mashiro ladeó la cabeza, mirando a Dong Fanyu con una expresión tierna. Dong Fanyu dio un paso al frente y golpeó a Shiina Mashiro en la cabeza, produciendo un sonido sordo. Recuerdo que te enseñé a quitarte la ropa cuando te bañas, ¿verdad? Me duele, esto es demasiado. Shiina Mashiro se cubrió la cabeza y se puso en cuclillas en la bañera. Debido al ángulo, el agua caliente de la ducha caía lentamente sobre su cuerpo. Bueno. Dong Fanyu suspiró con impotencia, luego cerró la ducha de la bañera, tomó una toalla de un lado, cubrió a Shiina Mashiro con ella y la sacó de la bañera. Entonces, mi niña mascota, ¿es esta otra forma más de encontrar nuevas historias en el manga? Dong Fanyu colocó a Shiina Mashiro en el suelo, y su cuerpo fue limpiado constantemente con una toalla de baño blanca pura para eliminar el agua caliente. Dong Fanyu no mostró ninguna fluctuación emocional. Después de todo, había visto el cuerpo de Shiina Mashiro muchas veces y se había vuelto algo inmune a él. No vas a dibujar esta escena en tu manga, Mashiro, ¿verdad? Dong Fanyu cubrió a Shiina Mashiro con una toalla de baño y luego se dio la vuelta para ayudarla a buscar algo de ropa. Al oír esto, Shiina Mashiro asintió. El manga que dibujaba era una versión con los géneros invertidos de ella misma y de Gashikata Yu, casi sin diferencias entre ellos. Pluma, ¿qué ocurre?
¿Viste mi seudónimo? Al oír las palabras de Shiina Mashiro, Dong Fanyu hizo una pausa en lo que estaba haciendo, giró ligeramente la cabeza y dejó que las puntas de su coleta rozaran su rubio cuello. Dongfan Zenshiro, Dong Fanyu respondió lentamente, Zenshiro está tratando de expresar que este manga fue creado por nosotros dos juntos. Shiina Mashiro asintió. Sus pensamientos eran claramente los mismos que los que Dong Fanyu acababa de expresar. Al ver esto, Dong Fanyu suspiró aliviado, sabiendo que la chica sin sentimientos ni intenciones no tenía otros pensamientos. Como todos saben, en Japón es costumbre que las parejas casadas adopten el apellido del marido, a menos que la esposa se case con alguien de la familia del marido. Esto se ha convertido en una tradición. Si es por esta razón, está bien. Pero si es por otra, Dong Fanyu no se atrevía a pensar en ello. Quería que su chica tuviera más independencia, pero no quería que nada más la corrompiera. Sin embargo, justo cuando Dong Fanyu estaba ayudando a Shiina Mashiro a elegir la ropa, la pantalla luminosa del sistema volvió a aparecer. Naoto Mori. ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Te mataré. Te mataré. Te mataré. Naoto Mori. Una foto de un enorme hacha de fuego, Naoto Mori. Touro, será mejor que no vuelvas a aparecerte delante de mí, Dong Fanyu. Presidente, está exagerando. Lo único que hice fue romper su cámara. ¿Qué le parece si le compro una nueva? Naoto Mori. ¿Esa es la cuestión? La cuestión es que explotó justo delante de mí. Dong Fanyu. ¿Cómo voy a saberlo? Además, la presidenta del consejo estudiantil no resultó herida, solo tenía un poco de polvo en la cara, Naoto Mori. No quiero decir mucho, solo no dejes que te atrape la jugadora. Naoto Mori ha cerrado sesión, qué mujer tan miserable. ¿Quién sería tan amable de perseguir a alguien con un hacha tan enorme? No, si se le presiona demasiado, Naoto Mori podría morir junto con Yu y Gashikata. Podrían simplemente conducir un semirremolque y embestir a Dong Fanyu o algo así. Sin embargo, justo cuando Dong Fanyu estaba pensando, Shiina Mashiro, que estaba detrás de él, se levantó lentamente envuelta en una fina toalla de baño. Sí, tengo mucho frío. ¿No hay una manta en la cama? Dong Fanyu giró ligeramente la cabeza, cogió la manta de la cama y se la echó encima a Shiina Mashiro. La manta cubría perfectamente a Shiina Mashiro, y ella asomó su cabecita para mirar a Dong Fanyu, que estaba junto al armario. Tras un largo rato, Dong Fanyu colocó un nuevo conjunto de ropa delante de Shiina Mashiro. Al mirar a Shiina Mashiro, cuya cabecita asomaba, Dong Fanyu sonrió y le pellizcó la mejilla, hablando en voz baja. No digas nada como que estas bragas no son bonitas esta vez. Quiero usar calcetines, es muy tarde por la noche. Aunque Dong Fanyu no entendía por qué la gente usaría calcetines por la noche, se dirigió al armario y sacó un par de calcetines blancos para Shiina Mashiro. Estos calcetines, no digas que no es lindo. Mientras tanto, en la sala de estar de la familia Nakano un par de conejos de color verde brillante destacaban notablemente en la oscuridad. Vestida con un pijama holgado, Yotsuba Nakano subió sigilosamente las escaleras, completamente absorta en su papel, como una ninja en una misión en tiempos antiguos. Infiltraos, objetivo. Traed al profesor Dongfan a casa. Sí, Nakano Yotsuba está a punto de colarse en la habitación de Nakano Itsuki y robar, sacar la estatua de Gashikata Yu. Yotsuba Nakano se arrastraba por el suelo, con el aspecto de una oruga verde. Miró la puerta de la habitación de Nakano Satsuki, dudó un momento y luego llamó lentamente a la puerta. Toc, toc, toc. Se oyó un sonido nítido, y si la persona que estaba dentro de la habitación seguía despierta, sin duda saldría a abrir la puerta. Sin embargo, Nakano Yotsuba esperó mucho tiempo, pero Nakano Itsuki no apareció para abrir la puerta. Al ver esto, ella soltó una risita. Jeje, profesor Dongfan, estoy aquí. Yotsuba Nakano puso la mano en el pomo de la puerta y lo giró lentamente hacia abajo. Un chasquido seco resonó cuando la puerta se abrió un poco. Yotsuba Nakano respiró hondo, caminó de puntillas y entró en la habitación de Itsuki Nakano. Al escuchar la respiración pausada de Nakano Satsuki desde la cama, Nakano Yotsuba suspiró aliviada, luego se tumbó en el suelo y comenzó a buscar lo que quería en la habitación. Yotsuba Nakano no se atrevía a encender las luces ni a usar una linterna, e Itsuki Nakano solía dormir con las cortinas cerradas, así que ni siquiera había luz de luna. Yotsuba Nakano no tuvo más remedio que aprovechar el caos y se dirigió al escritorio fiándose de su memoria.
Si tan solo le hubiera pedido al maestro Dongfan que me diera la capacidad de ver con claridad en la oscuridad, Nakano Yotsuba murmuró para sí misma, luego entrecerró los ojos y se acercó de puntillas al escritorio. Mientras las tocaba, Yotsuba Nakano tropezó de repente con varias manzanas que estaban sobre la mesa. La manzana, al entrar en contacto con la fuerza del empujón, comenzó a rodar sobre la superficie lisa de la mesa, como si fuera a caer pesadamente al suelo con un golpe sordo en cualquier momento. Las pupilas de Nakano Yotsuba se contrajeron ligeramente, y ella activó apresuradamente la técnica de captura de estrellas y agarrar la luna que Dongfan Yu le había enseñado, estabilizando la manzana que rodaba sobre la mesa. Me has asustado de muerte, ¿por qué Mai no guarda manzanas en su bolsillo? Yotsuba Nakano no recuerda cuando ella y su hermana adquirieron la costumbre de dejar comida tirada por ahí. Pero no podía preocuparse por eso ahora. Su tarea principal aún no había terminado. Capítulo 199 Nakano Yotsuba. Por favor, bendíceme para que pueda aprobar mi examen. Tras colocar cuidadosamente las manzanas, Yotsuba Nakano continuó explorando lentamente el escritorio. Poco después, Nakano Yotsuba tocó un trozo de tela parecida a la seda. Instintivamente, ella tomó la tela, y la estatua de Dongfan Yu apareció ante los ojos de Nakano Yotsuba como si irradiara una luz dorada. Las pupilas de Yotsuba Nakano se contrajeron ligeramente y su rostro dejó entrever un atisbo de emoción. Profesor Dongfan. He venido a llevarte a casa. Tras cubrir de nuevo la estatua con seda, Nakano Yotsuba sujetó la base de la estatua de la pluma oriental con ambas manos, preparándose para empaquetarla y llevársela. La estatua de Dongfan Yu no es ligera. Probablemente pesa varios kilogramos. La técnica actual de captura lunar estelar de Nakano Yotsuba aún no es lo suficientemente fuerte como para sostenerla al cargar algo tan pesado. Satsuki Nakano. Hay un ladrón. Sin embargo, justo cuando Nakano Yotsuba levantaba lentamente la estatua, una voz familiar provino de repente de detrás de ella. ¿Necesitas ayuda? Esto parece bastante pesado. Yotsuba Nakano no reaccionó de inmediato, y simplemente negó con la cabeza inconscientemente. No hace falta, puedo arreglármela sola. Yotsuba Nakano tragó saliva con dificultad, dándose cuenta finalmente de lo que estaba sucediendo. En ese momento, sudaba profusamente, se le erizaba el vello y su mente iba a 1000 por hora, tratando de encontrar una excusa para salir impune. Quizás si Nakano Yotsuba giró lentamente la cabeza, su pelo corto rozando sus orejas, y miró a la persona que estaba detrás de ella. Mai. Yotsuba, ¿estás loca? Ninai. Así es, detrás de Nakano Yotsuba está Nakano Nino. En ese momento, Nakano Nino cruzó los brazos, tenía las uñas pintadas y su larga melena rosa caía sobre su espalda. ¿Qué haces aquí, Nino? Como vi que la puerta de la habitación de Mai estaba abierta, quise cerrarla, y fue entonces cuando te vi merodeando por la habitación. Mientras hablaba, Nino Nakano extendió la mano. Dámelo. ¿Qué? Nakano Yotsuba colocó la estatua de Dongfan Yu detrás de ella, mirándola con una expresión que decía: no entiendo de qué estás hablando. Si despierto a Mai, ¿crees que te regañará? Al oír esto, Nakano Yotsuba sacó a regañadientes la estatua de Dongfan Yu. Profesor Dongfan. Lo siento mucho, no pude impartir la primera lección a la familia Dongfan. Nakano Nino recibió la estatua de Dongfan Yu y se sorprendió un poco por su gran peso. ¿Es esto, una estatua de Yu? A pesar de la oscuridad, Nakano Nino pudo ver la estatua completa del dios pluma del este. El corazón de Nino Nakano dio un vuelco y tragó saliva con dificultad. Sabía lo que Satsuki Nakano había estado ocultando el día anterior. Nino Nakano sintió cierta tentación, pero tras dudar un rato, volvió a colocar la estatua sobre el escritorio de Satsuki Nakano. Nino Nakano tiró de Yotsuba Nakano, que estaba mirando fijamente la estatua, y lentamente la sacó de la habitación con sus dedos largos y delgados. Vámonos, no interrumpamos el sueño de Mai. Profesor Dongfan. No te preocupes, Yotsuba. Pídele uno a Yu la próxima vez que nos veamos. Al ver que su plan había fracasado, Nakano Yotsuba solo pudo ofrecer una última plegaria a la estatua de Higashikata Yu, lo que hizo que el viaje valiera la pena. Profesor Dongfan, por favor, bendígame para que pueda aprobar el examen en unos días. No es de extrañar que Yotsuba Nakano robara la estatua, ya que realmente veneraba a Higashi Yu como a un dios y era una creyente muy fanática.
A diferencia de Nino Nakano, que siempre consideró a Higashikata Yu como su novio, no, exactamente como su novio. Dongfang Yu, que estaba ayudando a Shiina Mashiro a vestirse, se sobresaltó al oír la oración de Nakano Yotsuba. HMM. Poco después, Shiina Mashiro canceló voluntariamente su cita. Echaba de menos a Dongfang Yu y sabía que solo disponía de poco más de 2 horas a la semana, así que tenía que aprovecharlas al máximo. Dongfang Yu respiró hondo el aire fresco del mundo virtual. El aire completamente puro era verdaderamente revitalizante. Maestro. Ha vuelto. La figura de Kong Yu emergió de detrás de Dongfang Yu. Maestro, no habrá salido con alguna chica otra vez, ¿verdad? Kong Yu se cruzó de brazos, con una expresión de silencio en el rostro. Dongfang Yu le dio un golpecito en la cabeza a Kong Yu y replicó. ¿Esa es la clase de persona que ves en mí? Sí, ese es exactamente el tipo de persona que conocemos. Kong Yu dudó un momento antes de continuar. Sin embargo, la sociedad moderna no te permite tener un harén. No soy un ser humano. Eso es aún peor. Si estas cosas salen a la luz, nuestro amo será retratado como un dios promiscuo en los mitos futuros. Sin embargo, justo cuando Kong Yu intentaba con entusiasmo persuadir a Dongfang Yu, la pantalla luminosa del sistema reapareció frente a Dongfang Yu. La jugadora Naoto Mori solicita salir, espera. La figura de Dongfang Yu desapareció del lugar. Kong Yu aún no se había dado cuenta de que su maestro se había marchado. Se cruzó de brazos, entrecerró los ojos y parecía estar regañando a alguien. Así que el maestro debería seguir teniendo en cuenta nuestro consejo. Al fin y al cabo, no queremos que en futuras historias se nos presente como la espada del dios de la promiscuidad. Los maestros de los que hablo, ¿eh? Maestro, maestro. ¿A dónde se fue otra vez? Dongfang Yu apareció en las escaleras del hospital en el que acababa de estar. Escaleras familiares, escena familiar, brisa vespertina familiar y la conocida patada voladora. No hay necesidad de saludar a alguien de esa manera. No te escondas. Dios mío, Naoto Mori se sacudió el polvo de los zapatos y miró a Higashikata Yu, que se había apartado. Presidente, ¿todavía no se ha dormido? Trasnochar tanto le va a poner feo y le va a salir acné. Dongfang, recuerdo que dijiste que viniste a verme porque te gustaba mi aspecto, murmuró Naoto Mori para sí misma. Así que creo que si me sale acné y me pongo fea, probablemente serás tú quien se preocupe. Dongfang Yu se sintió un poco avergonzado. ¿No es eso un poco exagerado? No corras. Quédate quieto. Ojalá no hubiera volado, pero no me dejas escapar. Capítulo 200. La puerta que apareció de repente en el armario. Mi nombre es Kong Yu, y soy el administrador de la espada divina Kong Yu Maru. El chico de pelo largo que está a mi lado es mi maestro. Se llama Dongfang Yu. Mi amo es maravilloso en todos los sentidos. Es gentil, posee un poder inmenso y además es bondadoso. El único problema es que el maestro no parece ser muy leal en sus relaciones. A menudo he intentado aconsejarle, pero siempre me ignora. Dongfang Yu estaba tumbado en el sofá, con una pantalla del sistema apareciendo frente a él, listo para usar algunos puntos de emoción. Ha ganado mucho dinero estos últimos días, y su Golden Retriever, Aojiao, ha contribuido con una cantidad desconocida. Ayer, Naoto Mori contribuyó mucho gracias a la defensa de ruptura de temperatura roja, pero sus más de 10.000 puntos de emoción restantes han alcanzado ahora una cifra muy grande. Nivel de versión. 1, 3. Consumo de valor emocional. 84.000, 150.000 valores emocionales acumulados. 167, 500, 200, 000 valor emocional restante. 83.580.000. Dongfang Yu jamás había tenido tanta riqueza. Tras descontar su valor emocional anterior, sus ganancias totales en los últimos días han alcanzado casi los 70.000. Y la mayoría de estas contribuciones fueron hechas por chicas orgullosas y arrogantes. ¿Puedes creerlo? Esa noche, cada pequeño movimiento que hacía Eriri Sawamura desataba un torrente de emociones. Dongfang Yu quedó verdaderamente atónito. Por supuesto que sí, hay que ganar dinero teniendo sexo. Dongfang Yu ha encontrado una manera de ganar dinero. Kong Yu, de pie a un lado, miró fijamente a Dongfang Yu, que estaba tumbado en el sofá con una gran sonrisa en el rostro. Su carita adorable reflejaba una expresión de asombro. Maestro, y Kong Yu voló al lado de Dongfang Yu y se sentó sobre la parte baja del abdomen de Dongfang Yu. ¿Qué pasa, Xiao Kong Yu?
Maestro, ¿por qué parecía tan avergonzado hace un momento? Dong Fanyu arqueó una ceja, mientras sus delgados dedos acariciaban inconscientemente su rostro. ¿Es tan obvio? Cuando Kongyu vio que Dong Fanyu le tocaba la cara, una expresión de lo sabía apareció instantáneamente en su rostro. Como era de esperar. Maestro, realmente estaba pensando en cosas obscenas. ¿De verdad lograste hacerme explotar? Me estoy haciendo viejo, mi cerebro ya no funciona bien. ¿Qué? Yo también soy bastante listo, ¿sabes? Dijo Kongyu con un puchero, algo escéptico. Además, maestro, ¿no es usted un cerebro cibernético? Pero también se oxidará. Entonces, ¿qué tal si le añadimos un poco de aceite de motor? Gracias por tu preocupación, Xiao Kongyu, pero por favor, apártate por ahora. Tu amo tiene asuntos importantes que atender. Dong Fanyu levantó a Kongyu y la sentó en un sofá individual junto a él. Cuando recogieron a Kongyu, era como una gatita cuyo destino había sido arrebatado por el cuello. Maestro, ¿de verdad, apuesto a que va a charlar con alguna chica otra vez? No, eso también es importante, pero lo que estoy manejando ahora es un poco más grande. Si Dong Fanyu gasta directamente 70.000 de estos puntos de emoción, podrá mejorar su versión. La versión 1.3 ya era así de increíble, Dong Fanyu no podía imaginar lo increíble que sería la versión 1.4. Kongyu se quedó sin palabras, pero ya no molestó a Dong Fanyu. En cambio, revoloteó por la habitación como un fantasma femenino para desahogar su descontento. Dong Fanyu abrió la tienda de sistemas. Para ser honesto, realmente no tenía nada que valiera la pena comprar en ese momento. Si realmente quería comprarlo, la opción de vista inversa sería una de ellas, pero el sistema le advirtió que esto tenía efectos secundarios importantes. Es enorme, no importa, lo dejaré a un lado por ahora. Ahora que Dong Fanyu posee un gran valor emocional, se atreve a considerar productos de gama alta. Tras dudar un instante, Dong Fanyu buscó la palabra resurrección en la tienda del sistema. Al segundo siguiente, la pantalla del sistema cambió y aparecieron varios elementos frente a él. Sello de reencarnación, talismán de vida y muerte Cío segundo, cada uno cuesta más de 50.000, y los más caros incluso alcanzan los 300.000. Existen objetos de resurrección de un solo uso, y también Cío segundo, que puede controlar el tiempo. ¿De verdad la segunda forma de Cío no es demasiado poderosa? Por cierto, ¿cuál era el precio de recompra de Kongyu Maru? Pensando en esto, Dong Fanyu miró a Kongyu, que no dejaba de rondar a su alrededor. Maestro, ¿por qué me mira así de repente? Está bien, ve a hacer lo tuyo. Dong Fanyu agitó la mano, indicando que no tenía intención de recuperarla. Después de todo, Kongyu era una parte importante de su vida. Además, solo estaba pensando en lo de la resurrección. No lo necesitaba ahora mismo. Tras dudar un rato, Dong Fanyu escribió mejorar cualificaciones en la barra de búsqueda. Píldora limpiadora de médula ósea, elixir de jade Taikingu, calavera sangrienta. ¿Pasó algo desagradable? ¿Calavera sangrienta Gu? No puede ser. Esto también existe. El problema principal es que Dong Fanyu no tiene familia ni miembros de su clan. ¿Acaso sugieres que inicie una transmisión en vivo y luego exponga a sus familiares en el chat? Tras buscar durante un tiempo indeterminado, Dong Fanyu seguía sin encontrar lo que buscaba. No había nada que pudiera hacer. En realidad, ya tenía todo lo que necesitaba. Quiero cosas, pero no tengo suficiente dinero. Sistema, puedo almacenar estos puntos de emoción con ustedes y me pueden cobrar una pequeña tarifa de gestión, que se considerará como si estuviera consumiendo estos puntos de emoción. El anfitrión realmente está tratando de encontrar resquicios legales, ¿está bien? Eso es posible, pero tiene que ser del 10%. Si Dong Fanyu deposita 70.000, eso serían alrededor de 7.000. Parece mucho dinero, pero no es que no pueda permitírselo ahora. Sin embargo, Dong Fanyu dudó un poco, ya que solo necesitaba unos 40.000 más para cumplir con los requisitos de la segunda actualización del sistema. Tras dudar un rato, Dong Fanyu decidió no dejar que el sistema generara ese dinero, ya que aún tenía varios cupones de experiencias de viaje en su espacio del sistema. Cada actualización añade varios cupones más para obtener experiencia. Si todo lo demás falla, simplemente vende todos los cupones restantes y ganarás esos 40.000 en solo unos días. Al pensar en esto, Dong Fanyu se levantó de un salto del sofá. Hagámoslo.
Dicho esto, 2 cupones para actividades al aire libre aparecieron en la mano de Dong Fanyu. Usó uno para emergencias y los otros 2 para acumular puntos emocionales. Pequeño Kong-yu, ¿quieres salir a jugar con tu amo? Preguntó Dong Fanyu. Maestro. Maestro. Ven rápido. ¿Qué ocurre? Siguiendo la voz de Kong-yu, Dong Fanyu fue a su habitación y encontró a Kong-yu con el trasero hacia afuera, como si estuviera revolviendo algo en el armario. ¿Por qué estás revisando mi ropa? Dong Fanyu dio un paso al frente, levantó a Kong-yu y preguntó. No revisé su ropa, maestro, dijo Kong-yu, señalando el armario. Maestro, ¿es ese un pasadizo secreto que usted preparó? ¿Un pasadizo secreto? Dong Fanyu frunció el ceño. ¿Cómo era posible que no supiera que su familia tenía algo así? Tras liberar a Kong-yu, Dong Fanyu se agachó y apartó del armario la ropa que los jugadores habían sacado para él. Efectivamente, tal como Kong-yu había dicho, apareció frente a él una puerta cerrada con llave, idéntica a la de una caja fuerte de un banco. ¿Ja? Dong Fanyu frunció el ceño y tocó la puerta cerrada con llave, pero a pesar de sus habilidades, no pudo percibir nada detrás de ella. ¿Acaso el maestro tampoco lo sabe? Preguntó Kong-yu al ver la expresión de Dong Fanyu. ¿Han pirateado mi ordenador? Dong Fanyu estaba un poco confundido. Aunque él también trabajaba en la industria electrónica, ¿podría un hacker encontrarlo realmente? Sin embargo, al segundo siguiente, apareció repentinamente una notificación del sistema en la puerta cerrada. Un pequeño obsequio del sistema para el anfitrión presentador, ¿te gustaría adivinar qué hay dentro? Valor emocional necesario para desbloquear. 6000. ¿De verdad creen que Dong Fanyu se ha hecho rico ahora y están intentando por todos los medios estafarlo? Kong-yu, ¿qué crees que hay detrás de la puerta? Yo. Kong-yu se quedó atónito por un momento, luego, tras dudar un rato, dijo. Maestro, ¿qué tal si lo partimos en 2 de un solo golpe? Gran idea. Tráeme mi Kong-yu Maru. Capítulo 201 Mita. Media hora después, Dong Fanyu miró el hueco en Kong-yuan y se sumió en profundos pensamientos. Entonces, si quería saber qué había detrás de la puerta, ¿no le quedaba más remedio que gastar 6000? Tras dudar un instante, Dong Fanyu decidió gastar los 6000 puntos de emoción para ver qué había detrás de la puerta. Es imposible que pongas a un fantasma femenino cibernético en la habitación de su fantasma masculino cibernético. Kong-yu, espera aquí, vuelvo enseguida. Kong-yu miró a Dong Fanyu, que estaba frente a ella, y asintió tardíamente. Ah, está bien. Al segundo siguiente, Dong Fanyu puso la mano sobre la puerta cerrada con llave. Desbloquearlo cuesta 6000 puntos de emoción. ¿Deseas pagar? Sí. Pago realizado con éxito. Esperemos que el mundo tras la puerta no te aburra. Tras descontar con éxito 6000 puntos de emoción, la puerta se abrió lentamente. Como una vieja y destartalada verja de hierro, en el momento en que se abrió, resonó un crujido bastante estridente. Dong Fanyu frunció el ceño, miró a Kong-yu, que estaba a su lado, le dio una palmadita en la cabeza y le dio algunas instrucciones. No corras por ahí. Lo entiendo. Ya no somos niños. Dong Fanyu observó el mundo que había tras la puerta, que era una luz blanca, como si solo entrando pudiera saber qué había detrás de ella. Sin dudarlo, Dong Fanyu entró y cerró la puerta tras de sí. El crujido volvió a resonar, y la luz blanca frente a Dong Fanyu comenzó a cambiar lentamente, revelando un pasillo bastante largo frente a él. Al final del pasillo había una colorida puerta de madera. Los 2 lados del pasillo eran de una oscuridad total, pero Dong Fanyu podía sentir su solidez al tocarlos. Si tuviera que describirlo, diría que era como una pared invisible. Dong Fanyu dio un paso al frente y caminó hacia la puerta de madera. Por cortesía, llamó lentamente a la puerta. Al mismo tiempo, colocó una mano detrás de la espalda y un copo de nieve apareció en su palma. Incluso en un entorno desconocido, mantuvo su estado de alerta habitual. Poco después, la puerta se abrió lentamente. Dong Fanyu había planeado originalmente usar la fuerza bruta para entrar. Hola, ¿puedo preguntar quién eres? Una niña de aspecto dulce, con 2 coletas de color morado oscuro, vestida con una blusa roja, una falda azul y medias rojas, abrió lentamente la puerta. En el instante en que Dong Fanyu lo vio, sus pupilas se contrajeron y su pensamiento subconsciente fue asestarle un golpe de grado 0 a la chica.
Sin embargo, Dong Fanyu se controló. Respiró hondo, forzó una leve sonrisa y se presentó. Hola, me llamo Dong Fanyu, pero pueden llamarme Dong Fan. Soy su vecino de al lado y espero que mi visita inesperada no les haya molestado. Aún algo desconcertada, tiró del pomo de la puerta y miró a Dong Fanyu, que era mucho más alto que ella y estaba de pie fuera de la puerta. ¿Eh? La niña parecía desconcertada y, después de un buen rato, comprendió tardíamente lo que estaba sucediendo. Me llamo Mita. Aunque no sé qué está pasando, por favor, pase. Mientras hablaba, Mita giró su cuerpo para dejarle sitio a Dong Fanyu. Dong Fanyu asintió, pasó junto a Mita y entró en la sala de estar. Entonces te estaré molestando, aunque ya te estoy molestando. Tras cerrar la puerta del dormitorio, Dong Fanyu se quedó en la sala de estar, observando toda la decoración. Era exactamente como la recordaba, incluso con un toque de realismo. Es casi del mismo tamaño que mi casa, solo que un poco más pequeña, bromeó Dong Fanyu. Mita miró a Dong Fanyu, que era una cabeza y media más alto que ella, y preguntó. Aunque sea una presunción de mi parte, ¿puedo preguntar cómo entraste? Dong Fanyu arqueó una ceja. ¿Cómo llegaste aquí? Déjame pensar en cómo explicártelo. Mientras hablaba, Dong Fanyu sacó su teléfono y señaló la aplicación de novio virtual que tenía instalada. Este es el software que me aloja. Creo que Mita probablemente tiene el mismo software que yo, ¿verdad? Mita echó un vistazo al teléfono de Dong Fanyu. ¿Novio virtual? A juzgar solo por el nombre, parece un simulador de citas. Dong Fanyu asintió. Tal como dijo Mita, esto es, en efecto, un juego de citas. El rostro de Mita se iluminó de emoción. Entonces somos el mismo tipo de personas, pero lamentablemente no puedo mostrarte mi juego. Pero mi nombre de juego es simplemente Mita, sin prefijos ni sufijos complicados. Un fantasma cibernético masculino se encuentra con un fantasma cibernético femenino. Veamos cuál es mejor. De ninguna manera. Dong Fanyu va a moler a Mita de golpes. Dong Fanyu sonrió. Realmente no se había imaginado que el mundo tras esa puerta fuera así. Era bastante interesante. En su vida pasada, fue un fantasma cibernético que lo aterrorizó tanto que ni siquiera recordaba su apellido. En aquel entonces, sentía miedo y a la vez quería jugar. Como dice el refrán, o renuncias a la lujuria o a la cobardía. No traje ningún regalo porque soy nueva aquí. ¿A Mita le gustan los dulces? Mientras hablaba, apareció en la mano de Dong Fanyu una cesta de postres repleta de tartaletas de huevo, macarons, una deslumbrante variedad de dulces. ¡Guau! Increíble. Dong Fan, ¿de verdad puedes hacer algo así? Mita se tapó la boca, mirando el postre que apareció de repente en la mano de Dong Fanyu. ¿No es sencillo? Mita también debería tener algo parecido a un objeto, ¿verdad? Uf, mi inventario está lleno de cosas aburridas. ¿Cosas aburridas? ¿Te refieres a la motosierra? Eso sí que es aburrido. Dong Fanyu le entregó el postre a Mita, quien sonrió dulcemente. Gracias, normalmente solo como alimentos sencillos como zanahorias, estos postres son una verdadera ayuda, los disfrutaré mucho. De nada. Si quieres comer, Mita, ven a verme. Me encantaría. Si fueras al mundo de Dong Fanyu, incluso si fueras el rey del cielo, tendrías que arrodillarte y llamarlo papá. Y mucho menos un pequeño fantasma cibernético. Mita, que sostenía una cesta de postres, pareció preocupada al escuchar las palabras de Dong Fanyu. Probablemente no pueda visitar a la gente con tanta libertad como tú, Dong Fan. ¿En serio? Pero no importa, a partir de ahora iré yo a verte. Mientras hablaba, Dong Fanyu se dirigió a la puerta de la sala de estar y puso la mano en el pomo. Aunque me gustaría pasar más tiempo con una chica tan encantadora como tú, Mita, tengo cosas que hacer, así que nos vemos la próxima vez. Al oír esto, una expresión de sorpresa cruzó el rostro de Mita, pero rápidamente la disimuló. ¿No te quedas un ratito más? Me gustaría enseñarte la casa, aunque mi habitación es bastante pequeña. La próxima vez. Dicho esto, Dong Fanyu se dio la vuelta y abrió la puerta. Se desarrolló una escena dramática cuando ambos sonrieron sin ver al otro. La sonrisa de Mita era una sonrisa feroz, su boca se estiraba casi hasta las orejas. La risa de Dong Fanyu era más bien una risa incontenible, una risa que surge de la diversión. Dong Fanyu se marchó, cerrando la puerta tras de sí y dejando a Mita sola. Un novio virtual, espero que no sea demasiado aburrido. En realidad es un postre de verdad.
Originalmente planeaba atraer a nuevos jugadores, quizás debería dejarlo en suspenso por ahora. ¿No pudieron detenerme? ¿Es porque no soy una de sus jugadoras? Pensé que íbamos a pelear. Capítulo 202 Dongfang Yu. ¿Eh? ¿Un juego? Dongfang Yu no podía dejar de sonreír cuando regresó de Mita. No pudo evitar reírse al pensar en lo que haría en el futuro. ¿Se encontrará el fantasma cibernético con una deidad? ¿Ganaremos? Probablemente moriremos. ¿Eh? Maestro, ¿qué es esa sonrisa rara que tiene en la cara desde que regresó? Kong Yu se cruzó de brazos, algo curiosa por saber qué había visto Dongfang Yu detrás de la puerta. No es nada, no es nada. Dongfang Yu acarició la cabecita de Kong Yu. Entonces, una pregunta más, ¿quiere el pequeño Kong Yu salir a jugar conmigo? Al sentir la mano de Dongfang Yu sobre su cabeza, Kong Yu se sonrojó y luego asintió. Maestro, por favor, no intente dejarnos aquí otra vez, la última vez fue una excepción. Hay cosas que aún no puedes ver, Kong Yu. Todos tenemos varios cientos de años, una persona de cientos de años se sonrojaría si le tocaran la cabeza. Te estoy ignorando. Entonces, maestro, cuando dice que va a salir a jugar, ¿se refiere a dar clases particulares a 5 chicas que son exactamente iguales? Este es el resultado de mi larga y cuidadosa reflexión, no interrumpas. Sí, Dongfang Yu llevó a Kong Yu a la casa de las 5 hermanas Nakano, y él llevaba varios cuadernos de ejercicios. Nakano Yotsuba estaba de pie en la sala de estar, contemplando la escena con la boca ligeramente abierta, completamente estupefacta. El profesor Dongfang, ya que Yotsuba me llama profesor, sin duda tengo que darte clases particulares. ¿Eh? Exclamó Nakano Yotsuba, agitando rápidamente las manos. La maestra de Tourou Sensei. Esta maestra no. Solo dime si vas a aprender o no. Aprender. Por supuesto que aprenderé. En cuanto terminó de hablar, Nakano Yotsuba se sentó en el sofá, con el aspecto de una estudiante ejemplar. Por cierto, ¿saben Mai y los demás que usted va a venir, profesor Dongfang? No, no avisé a nadie y Dongfang Yu se sentó junto a Nakano Yotsuba y colocó el cuaderno de ejercicios frente a ella. Esto era mentira. Dongfang Yu solo vino después de confirmar que Nakano Ni no estaba en casa. Al ver esos cuadernos de ejercicios con palabras como matemáticas e inglés, Yotsuba Nakano respiró hondo, sintiéndose un poco mareada. Profesor Dongfang, ¿qué debo hacer si me siento mareado antes incluso de empezar a estudiar? ¿Entonces debo aplicarle a Yotsuba un tratamiento de electroterapia? De repente ya no me siento mareada, Nakano Yotsuba soltó una risita. ¿Están los demás en casa? Sí. Iré a llamarlos. Al ver a Nakano Yotsuba subir las escaleras, Dongfang Yu asintió. Es genial tener una estudiante tan entusiasta. Maestro. No me sacaste a jugar. Espera un minuto, Xiao Kong Yu, volveremos a jugar esta noche. Después de todo, aparte de hacer el amor, Dongfang Yu no tenía nada más que hacer por la noche. Sin embargo, Dongfang Yu ahora puede imaginarse ayudando a las 5 hermanas a estudiar, y luego charlando casualmente con Nakano Nino para acumular suficientes puntos de emoción para actualizar la versión del sistema. Así es como debería ser. Mi tiempo es valioso. Estoy aquí para jugar con ustedes. Profesor Dongfang, se lo ruego de verdad. Yu Junio, por favor. Te dejo hacer lo que quieras. No tienes derecho a negarte. Dongfang Yu estaba algo confundido sobre por qué él, un dios, tendría que jugar juegos con las 5 hermanas. Aunque no tenía ninguna obligación de dar clases particulares, Dongfang Yu creía que conseguir que Nakano Nino aprobara el examen lo antes posible era la forma más fácil de levantarle el ánimo. Dongfang Yu miró a las 5 hermanas que tenía delante y negó con la cabeza con impotencia. Estoy aquí para recibir clases particulares. Ichika Nakano sacó la lengua juguetonamente y dijo. ¿Por qué de repente pensaste en dar clases particulares, Higashikata? Pero incluso si vas a dar clases particulares, aún necesitas equilibrar el trabajo y el descanso. Porque recuerdo perfectamente los 8 puntos de Yotsuba en matemáticas, y ya está holgazaneando antes incluso de haber tenido la oportunidad de trabajar. ¿Por qué sigues azotándome, cadáver? Dongfang Yu se quedó sin palabras, pero no dijo nada más sobre su negativa. ¿A qué quieres jugar? ¿A juegos de mesa? Genial. El profesor Dongfang ha aceptado.
Al ver a Nakano Yotsuba bailando emocionada, Dong Fanyu le agarró la diadema de conejito como si la hubiera atrapado. ¿Eh? ¿El profesor Dongfan se acaba de dar cuenta de que he cambiado de estilo hoy? No, pero el negro no te sienta bien. Ah, me cambié a negro porque siempre veía al profesor Dongfan vestido completamente de negro, no hay necesidad de eso. Dongfan Yu negó con la cabeza, soltó a Nakano Yotsuba y luego quiso seguir haciendo preguntas. Pero al segundo siguiente, vio aparecer ante él 6 hojas de papel en blanco. ¿Eh? Nakano Miku sacó una hoja de papel en blanco y la sostuvo en la palma de su mano. ¿Jung-kun ha oído hablar alguna vez del juego Encuentra al espía? La supuesta búsqueda del agente encubierto no es más que un operativo en el que 6 personas, cada una de las cuales saca una tarjeta con su nombre. Uno de ellos tiene un nombre diferente al de los demás, pero nadie sabe si se trata de la misma persona. Cada persona, por turnos, describirá los sustantivos que tenga y luego los analizará para encontrar el elemento clave. Un agente encubierto, por otro lado, necesita analizar la situación, descubrir que es un agente encubierto y luego esconderse. Mientras reflexionaba, solo quedaba un trozo de papel frente a Dong Fanyu. Oye, ¿en qué estás pensando? Date prisa. Nino parece bastante interesado, pero tú eres el árbitro. No, yo también quería jugar, pero hice de árbitro. Dong Fanyu asintió y recogió la única nota que había sobre la mesa. Sin embargo, en ese momento notó que Nakano Miku, que estaba a su lado, tenía el rostro sonrojado. El tímido rojo, ¿habrá visto algo? Dong Fanyu estaba seguro de que hoy iba vestido de forma muy conservadora, pero no le dio mucha importancia. Tomó el único trozo de papel blanco que quedaba sobre la mesa y lo desdobló lentamente. El pequeño rostro de Kongyu también se acercó. ¿Eh? ¿Qué pasa? Yo también estoy aburrido, ¿sabes? Kongyu se sentó en el regazo de Dong Fanyu con el rostro impasible. Gracias a que nadie podía verla, podía hacer esas cosas a su antojo. Dong Fanyu no le prestó atención, sino que se fijó en las palabras que tenía en la mano. ¿Quedarse despierto toda la noche? Esa es una buena manera de describirlo. Pero en ese momento, Ichika Nakano preguntó de repente. Por cierto, ¿Nino escribió esto ella misma? Nino Nakano negó con la cabeza. No, lo compré en una tienda. Se nota con solo mirar el material. Ichika Nakano asintió y no dijo nada más. Empecemos con Ichika, luego Miku, después Yu, y finalmente Yotsuba e Itsuki. Nino Nakano es una muy buena árbitra, aunque probablemente no sepa que es un agente encubierto. Entonces, Nino Nakano abrió el papel blanco que tenía en la mano, y en el momento en que vio su nombre, un tímido rubor apareció en sus mejillas. ¿Qué? ¿Cómo terminé comprando esto? Dong Fanyu no podía ver ni oír nada porque cerró los ojos y se tapó los oídos, temiendo que si recibía más información del exterior, el juego terminaría. Entonces, que empiece el juego, comencemos con una flor. Al oír esto, Ichika Nakano se aclaró la garganta, dudó un momento y luego habló. Nunca había hecho esto antes. Dong Fanyu frunció el ceño. Teniendo en cuenta lo mucho que duerme Ichika Nakano hasta el mediodía todos los días, ¿cómo es posible que nunca se haya quedado despierta toda la noche? Esto es siquiera posible. Esto no incluye a los agentes encubiertos. Luego llegó Nakano Miku, que sostenía sus auriculares con ambas manos, con el rostro aún sonrojado. Ella miró discretamente a Dong Fanyu, respiró hondo y dijo. Yo solo he visto cosas así en las novelas. Dong Fanyu no sabía muy bien si Nakano Miku era del tipo de persona que se quedaba despierta hasta tarde. Pero, ¿por qué te sonrojas? Capítulo 203. Esto es desafiar a los cielos. Dong Fanyu no tenía ni idea de por qué Nakano Miku estaba sonrojada. Había pasado la noche en vela y se sentía débil. Tenía la cara completamente roja. Al ver esto, Dong Fanyu le guiñó un ojo a Kongyu, que estaba sentada en su regazo, indicándole que mirara la nota que Nakano Miku tenía en la mano. El maestro es realmente, pero no te lo diré, esto es hacer trampa. Kongyu odiaba a los tramposos más que a nadie. Asomó su cabecita hacia Nakano Miku y leyó las palabras en su nota. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. 3 segundos después, Kongyu se sonrojó y regresó a los brazos de Dong Fanyu, pero no dijo nada. ¿Por qué te sonrojas? Yu, ¿en qué estás pensando? Es tu turno. Dong Fanyu asintió.
Aunque estaba desconcertado, miró las palabras quedarse despierto toda la noche en su nota y dijo la verdad. De hecho, hago este tipo de cosas con bastante frecuencia debido a mi trabajo. Sí, Dongfang Yu ahora es a la vez novio virtual y dios, y como no necesita dormir de todos modos, trasnochar es una parte inseparable de su vida. De esta manera, sí se puede describir como algo que se hace con frecuencia. La jugadora Nino Nakano experimenta una fluctuación emocional, valor de emoción más 760. La jugadora Nino Nakano experimenta fluctuaciones emocionales, valor de emoción más 468, ¿Cómo explotó? Además, no solo Nino Nakano se sentía emocionalmente abrumado. También notó que, aparte de Satsuki Nakano, las otras 4 personas lo miraban con ojos extraños. Sobre todo Nino Nakano, que ha llegado al punto de apretar los dientes. Nino Nakano asintió, con una sonrisa ligeramente inquietante en el rostro. Ahora me toca a mí, por mi parte, estoy trabajando duro en esto. A continuación, les presentamos a Yotsuba Nakano e Itsuki Nakano. Yo. Acabo de buscarlo en internet y descubrí qué significa este término, rara vez hago esto, a menos que haya circunstancias especiales. Dongfang Yu lo entendió. Así que había más de un agente encubierto, y a juzgar por la situación, Nakano Satsuki incluso era su compañero de equipo. Muy bien, con esto concluyen los discursos. Ahora es el momento de votar. Mientras hablaba, Nino Nakano miraba fijamente a Dongfang Yu con los dientes apretados. Dongfang Yu se sintió un poco avergonzado. Tenía verdadera curiosidad por el término agente no encubierto. Votaré por Mai. Yo también votaré por Mai. Puede, jajaja, Mai, estás fuera. Mi compañero de equipo murió así. Nakano Satsuki miró a su hermana y la señaló con el dedo, completamente desconcertada. Todavía no se había dado cuenta de lo que había pasado, cómo podía estar muerta. Eliminación en mayo, el juego continúa. Como árbitro, Nino Nakano sabía, naturalmente, que había 2 agentes encubiertos. Todavía no he votado. Solo queda un voto, ¿importa si votas o no? Ninaga, me estás acosando demasiado. Originalmente, Nakano Nino quería votar por Higashikata U, pero como todas sus hermanas votaron por Nakano Satsuki, no le quedó más remedio que seguir a la mayoría. El juego continuó, Ichika Nakano volvió a hablar, pero esta vez dudó durante un largo rato. Bueno, no creo que estas cosas se puedan apresurar. Además, valoro mucho estas cosas. Nakano Sanju. Este tipo de cosas suceden con bastante frecuencia en nuestro país, Dongfang Yu. Dongfang Yu sabía que era un agente encubierto, pero realmente no sabía qué significaba el término agente no encubierto. No es que no pudiera adivinarlo, sino que su suposición era demasiado abstracta. Sin embargo, no podía romper las reglas del juego, así que no le quedó más remedio que armarse de valor y decirlo. Si pudiera, debería poder seguir haciendo esto para siempre. La jugadora Nino Nakano experimenta una fluctuación emocional, valor emocional más 890. Está aquí otra vez. Ha explotado otra vez. Dongfang Yu volvió a sentir las extrañas miradas de quienes lo rodeaban. Nakano Nino incluso parecía a punto de devorarlo. En sus ojos se reflejaba una mezcla de miedo y emoción, mientras que Nakano Miku y los demás mostraban expresiones de incredulidad y admiración. De acuerdo, Dongfang Yu probablemente pueda adivinar cuáles son sus palabras clave. En realidad, el maestro no se equivocaba y, interrumpió con Yu de repente. Independientemente de si tenía razón o no, Dongfang Yu no pudo soportarlo más. Me rindo. Dongfang Yu arrojó la nota que tenía en la mano sobre la mesa. Mi respuesta fue quedarme despierto toda la noche. Si no me equivoco, debería ser un agente encubierto. A mí también, dijo Nakano Satsuki. Pero me eliminaron en la primera ronda. Por cierto, Higashikata-sensei, ¿por qué se rindió? Es mejor autodestruirse que rendirse. Al menos así se conserva un ápice de dignidad. Los demás miraron la nota que Dongfang Yu había tirado sobre la mesa, que decía me quedé despierto toda la noche, y por alguna razón, todos suspiraron aliviados. Entonces, la entrada del profesor Dongfang trata sobre quedarse despierto toda la noche. Nakano Satsuki frunció el ceño. ¿Qué otra cosa podría ser? Por cierto, Yotsuba, ¿cuál es la tuya? Déjame ver. No puedes mirar. ¿Qué tiene de malo mirar esto? Nakano Satsuki arrebató la nota de la mano de Nakano Yotsuba y jadeó al ver lo que contenía. Si Seo tilde al menos, encuentra 2 palabras con significados similares.
Nino, ¿dónde compraste esto? ¿Cómo puedes culparme? No tenía ni idea de que esto iba a pasar. Realmente pensé que el profesor Dongfan podría, ese tipo de cosas son simplemente imposibles. Dongfan Yu guardó silencio. ¿De qué otra forma se podía jugar a este juego? ¿Qué tienen en común pasar la noche en vela y tener sexo? Aunque adivinó la respuesta casi desde el principio, realmente no podía creerlo. Era demasiado abstracto. Mi hermana menor es artista. Le pedí que hiciera un diseño de personaje para Dongfan Yu hace unos días. No sé por qué, tal vez sea porque mencioné el cabello largo recogido en una coleta, y entonces mi hermana automáticamente, estilo antiguo. Es prácticamente lo que imaginaba. Solo úsalo como ejemplo. También hay otros dibujos, pero mi hermana aún no los ha hecho. Capítulo 204 Buenos juegos. Gran juego. Dongfan Yu lo aplaudió inconscientemente. Sin embargo, si Dongfan Yu quisiera, podría seguir haciendo ese tipo de cosas indefinidamente. No se trata de si Dongfan Yu está dispuesto o no. Depende de si la otra parte está dispuesta o no. Sin embargo, Dongfan Yu estaba un poco confundido, porque Nakano Ni lo había dicho claramente que había estado trabajando duro en este asunto. ¿A nadie le parece extraño? ¿Por qué todo el mundo guarda silencio al respecto? ¿O acaso Dongfan Yu desvió toda la potencia de fuego, provocando que nadie prestara atención a Nakano Ni? Vamos, profesor Dongfan. Segunda ronda. Yotsuba Nakano estaba muy emocionada. Su espíritu juguetón se había despertado claramente. Dongfan Yu miró el papel blanco que tenía delante, algo indeciso. Después de todo, la última entrada fue demasiado abstracta. Dongfan Yu temía mucho volver a dibujar un Zui o algo similar esta vez. Sin embargo, al ver la emoción de Nakano Yotsuba, Dongfan Yu tomó la nota de su mano. Tal como predijo Dongfan Yu, cada partido estuvo repleto de momentos entretenidos. Por ejemplo, en una ocasión Dongfan Yu sacó té, mientras que los demás sacaron medias. En ese momento, Dongfan Yu no le dio mucha importancia, así que simplemente dijo: suelo usar esto para preparar té. Las preferencias de los dioses, voy a prepararte una taza ahora mismo. A ver si de verdad te la vas a beber. El profesor Dongfan es realmente increíble. Su estado emocional seguía siendo descontrolado, y la gente seguía mirándolo con extrañeza. Kong Yu estaba en los brazos de Dongfan Yu, esforzándose tanto por no reírse que su rostro estaba casi rojo. ¿De verdad creen que Lao Yu es japonés? Una o dos veces es una cosa, pero hubo incluso una tercera vez. Dongfan Yu sostuvo la entrada para la deidad, mientras que los demás sostuvieron la entrada para el pastor de vacas. Dongfan Yu no pudo ocultar la sonrisa en su rostro en ese momento. Cuando llegó su turno de hablar, golpeó la mesa con la mano y dijo con gran seguridad: ese soy yo. Al segundo siguiente, Ichika Nakano se acercó y le preguntó por el precio. Dongfan Yu se quedó sin palabras. ¿De verdad así se jugaba? Su corteza cerebral está prácticamente aplanada. Ni siquiera la Q más potente puede solucionar estos problemas. Todos. Es hora de estudiar, Profesor Dongfan, ¿puede tocar un poco más? ¿Estás jugando conmigo o estás jugando conmigo? Dijo Dongfan Yu con una sonrisa forzada, pero después de esas pocas partidas, estaba tan enfadado que casi se muere en el acto. ¡Qué experiencia tan maravillosa, maestro! Fue absolutamente la decisión correcta venir hoy contigo, @. Kong Yu, la única forastera en este juego, casi se reía a carcajadas cada vez que le tocaba hablar a Dongfan Yu. Nino Nakano dejó la nota que tenía en la mano. Ahora dudaba seriamente de haber comprado ese juego de mesa en una tienda para adultos. ¿Por qué la mayoría de estos términos son inapropiados para los niños? Profesor Dongfan, se lo ruego. No me ruegues. Entonces, le preparo una taza de té, profesor Dongfan. ¿Por qué tengo la sensación de que Yotsuba se está burlando de mí? Dongfan Yu frunció el ceño y luego agarró la diadema de conejo de Nakano Yotsuba con una mano. Después de todo, Dongfan Yu acababa de escuchar los términos té y medias, por lo que sería un tanto inapropiado que Nakano Yotsuba sugiriera prepararte en ese momento. Yo no, profesor Dongfan, ¿podría dejar de agarrarme la diadema, por favor? La pobre Yotsuba no había considerado este aspecto. Solo recordaba que Higashikata Yu había dicho que bebía té con frecuencia, aunque no tenía ni idea de qué tenía de bueno. Yunkun y Nakano Miku le dio un codazo en el brazo a Dongfan Yu.
Al ver esto, Dong Fanyu también soltó a Nakano Yotsuba y centró su atención en Nakano Miku. ¿Qué ocurre? Hace un momento, cuando Ichika te preguntó cuánto costaba, respondiste gratis. El rostro de Nakano Miku estaba sonrojado, y su expresión no parecía indicar que estuviera bromeando. Si se tratara de cualquier otra persona, Dong Fanyu probablemente diría que no cobra por ser acompañante masculino, pero lo dejará pasar delante de Nakano Miku. Negando con la cabeza con impotencia, Dong Fanyu explicó. Porque pensé que Ichika preguntaba por el precio de rezar en mi santuario. Es cierto que es gratis, pero si estás de buen humor, puedes dejar unas monedas en la caja. El propósito de Dong Fanyu al abrir el santuario no era ganar dinero. Era diferente de aquellos que solo estaban montando un espectáculo. Además, a Dong Fanyu no le falta dinero. Si de verdad quiere dinero, puede enviar a sus 3 hombres a cualquier banda local y se harán ricos. Estamos en 2015. En Japón, las pandillas suelen protagonizar enfrentamientos violentos. Aunque Dong Fanyu las considera una chusma, hay que reconocer que, en efecto, son adineradas. Además, aunque Dong Fanyu permanezca oculto entre bastidores, en cuanto los 3 pequeños aparezcan a los ojos de ciertas personas, estas personas estarán demasiado ocupadas como para enviar dinero. Por ejemplo, bajo la nieve. Sí, después de que Aoki asustara a Yukino, ella se volvió un poco más reservada y no reveló la identidad de Dong Fanyu. En cambio, centró su atención en Dong Fanyu. Últimamente he estado intentando charlar con Eriri Sawamura, tratando sutilmente de averiguar algo sobre Dong Fanyu. Aunque Eriri Sawamura carecía de astucia e ingenio, tampoco era tonta, y casi siempre lograba salirse con la suya. Así son los hombres de negocios, Dong Fanyu negó con la cabeza con impotencia. Solo aquellos que perciben el aroma del beneficio, ante tal situación, no pensarán en huir, sino que acudirán en masa a él. Sin embargo, Dong Fanyu tuvo la premonición de que su santuario podría hacerse famoso muy pronto. Al escuchar la respuesta de Dong Fanyu, Nakano Miku asintió y suspiró aliviada. Resulta que ella temía que Dong Fanyu fuera en realidad un gigoló, en lugar de querer contratarlo. Profesor Dong Fan, tengo un examen en unos días. ¿Podría darme su bendición para que apruebe? Si rendirme culto fuera suficiente para aprobar el examen, el umbral de mi santuario ya estaría desgastado. ¿Eh? Imposible. Eso no funcionará, pero puedo ayudarte a rendir al 100% de tu potencial ese día, Yotsuba. Ah, Yotsuba Nakano hizo un puchero, 100%, aunque sea un 200%, no habrá diferencia. Al fin y al cabo, 0 multiplicado por cualquier número es igual a 0. En lugar de depositar todas sus esperanzas en esto, Yotsuba debería empezar a estudiar ahora. Aunque Dong Fanyu experimentó el terrible sistema de la escuela secundaria en Waxia en su vida anterior, tiene que admitir que estudiar es algo muy necesario. Las cualificaciones académicas pueden perder valor, pero el conocimiento no. Capítulo 205 Konyu. Enfermo de nuevo finalmente, a sugerencia de Dong Fanyu, las 5 hermanas iniciaron un grupo de estudio de 5 personas, algo que casi nunca se había hecho antes. Después de todo, las 5 hermanas siguen escuchando a Dong Fanyu, y la más desobediente, la que se escapa del tren, ahora está ansiosa por aprender. Dong Fanyu llevaba un monóculo y sostenía un grueso diccionario en la mano, y de vez en cuando les daba algunos consejos a las 5 hermanas. Konyu, imitando el estilo de Dong Fanyu, también se compró un conjunto. Merodeaba entre las 5 hermanas, asintiendo de vez en cuando. El que no rinde bien está enseñando a otro que tampoco rinde bien. Dong Fanyu le dio un golpecito en la cabeza a Konyu. ¿A qué te refieres con fracaso académico? Estas preguntas no suponen ningún problema para nosotros. Xiao Konyu es tan asombroso. HMPH por supuesto. Entonces el maestro debería escuchar lo que tenemos que decir. ¿Podrías ayudarme a deshacerme a ese espíritu maligno que ronda el árbol de abajo? ¿Eh? Al oír las palabras de Dong Fanyu, Konyu quedó atónita al instante. Voló hacia la ventana y miró hacia abajo. Efectivamente, un espíritu maligno con aspecto de araña y rostro humano acechaba en la planta baja, desprendiendo un aura de decadencia, e incluso el espacio circundante estaba algo distorsionado. Como si hubiera percibido la mirada de Konyu, el espíritu maligno giró la cabeza y se encontró con la mirada de Konyu, revelando una sonrisa feroz en su rostro. Konyu se sobresaltó al instante y regresó. Exorcizar, 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 exorcizar al demonio.
¿Acaso esto no le complica las cosas? Ella es de las que se asustan con fantasmas y monstruos. No hay problema si dejas que Konyu te anime desde atrás, pero si le pides que vaya a la batalla, morirá justo delante de ti. Maestro, no nos estás poniendo las cosas difíciles. Uf. Te estoy ignorando. Espera, Dongfang Yu interrumpió las acciones de Konyu, luego agitó la mano y un copo de nieve blanco translúcido apareció en su mano. En cuanto aparecieron los copos de nieve, Konyu sintió que la temperatura a su alrededor descendía considerablemente. Esto es... Mira tilde el pequeño Konyu debería reconocer este movimiento, ¿verdad? Konyu asintió. Había presenciado personalmente la horrible escena de la explosión del copo de nieve dentro de la horda de espíritus malignos. Toma esto y ve a matar a ese espíritu maligno de abajo. En cuanto terminó de hablar, el copo de nieve que Dongfang Yu tenía en la palma de la mano aterrizó suavemente sobre la pequeña mano de Konyu. Sintiendo el frío que emanaba de su mano, Konyu alzó la cabeza con orgullo. Aunque no seamos fuertes en combate, contamos con poderosos patrocinadores. Sí, Konyu sentía que podía hacerlo de nuevo. Exorciza al demonio. Xiao Kongyu está muy motivado. Al mismo tiempo, las 5 hermanas que estaban haciendo sus deberes se estremecieron y sintieron un escalofrío. SSS ¿no tenéis un poco de frío? Ya hace tan poco calor en otoño. Yotsuba Nakano se frotó los hombros, como si de repente se le hubiera ocurrido algo. No me atrevo a girar la cabeza ahora mismo, Miku, ¿puedes ayudarme a ver qué está haciendo Higashikata-sensei? Nakano Miku hizo una pausa y luego dijo. Jungkook se está atando la coleta, sí, Dongfang Yu se está arreglando el pelo, con las manos trabajando en él, con una goma elástica negra entre los labios y los dientes, y la mirada fija en Nakano Miku. Al oír esto, Nakano Yotsuba suspiró aliviada. Nino Nakano frunció el ceño. Yotsuba, ¿qué te pasa? Estás actuando de forma extraña. Porque pensé que había fallado en demasiadas preguntas, lo que enfadó a mi profesora, la señora Dongfang, y por eso sentí frío. ¿Eres tonto? Los 5 lo sintieron. ¿Cómo es posible que los 5 estuvieran tan equivocados? Y sí, poco después, Konyu regresó junto a Dongfang Yu, con el rostro enrojecido de un rojo enfermizo y el cabello verde cubierto de vetas de hielo. Dongfang Yu se dio cuenta a simple vista de que Konyu había cometido algún error, de lo contrario no estarías en este estado. Maestro, y el tono de Konyu estaba teñido de resentimiento mientras yacía apáticamente sobre la cabeza de Dongfang Yu. ¿Qué ocurre? Una brizna de calor surgió de la cabeza de Dongfang Yu, y ese calor disipó el frío de Konyu, que estaba tumbado encima de él. ¡Achú! ¡Achú! Maestro, no calculamos bien la distancia y nos alcanzó la explosión. Creo que se desvió de su trayectoria. Konyu asintió con su cabecita. Después de todo, era la primera vez que exorcizaba a un demonio, así que, nerviosa, lo hizo de forma un tanto torpe. Los copos de nieve de un blanco puro estallaron a mis pies. Aunque el espíritu maligno fue destruido, yo también me vi afectado por él. Al sentir el calor que emanaba de Dongfang Yu, Konyu se sintió un poco mejor. Suspiro, bueno, Xiao Kongyu, puedes seguir animándome desde atrás. Konyu asintió débilmente. La habilidad de Dongfang Yu podía afectar el alma. No se había sentido tan mal en cientos de años. Después de todo, muy pocas cosas la habían afectado en los últimos siglos. Konyu, ¿por qué no vuelves a descansar un rato? Volveré para hacerte compañía cuando termine lo que tengo que hacer. Muy bien, volveremos a descansar. Recuerde regresar temprano, maestro. Konyu era la única que siempre podía permanecer al lado de Dongfang Yu, aunque los demás no pudieran verla. Así que si un día Xiao Kongyu aparece a tu lado, no pienses que has desarrollado una enfermedad mental o histeria. Simplemente significa que tu vida como protagonista está a punto de comenzar. Kongyu desapareció del lugar en un instante. La ventaja de no tener un cuerpo físico es que no necesitas usar ningún dispositivo al entrar al mundo virtual. Kongyu se quitó los zapatos y se tumbó en la cama de Dongfang Yu, cubriéndose con la colcha, dejando solo su pequeña cabeza al descubierto. Las mantas normales son inaccesibles para Konyu, pero hay pocas cosas normales en el mundo virtual de Dongfang Yu. En cuanto a por qué durmió en la cama de Dongfang Yu, fue porque Konyu no tenía su propia habitación. En el mundo virtual, ella siempre permanecía al lado de Dongfang Yu. Si Dongfang Yu quería dormir, Konyu se acostaba junto a él.
Si Dong Fanyu tenía algo que hacer, Kong Yu también se quedaba a su lado. Al fin y al cabo, ninguno de los dos necesita dormir, y sus estilos de vida no son tan similares como para ser casi idénticos. Mientras tanto, el bando de Dong Fanyu tenía la sensación de que Yotsuba Nakano lo observaba en secreto, no de forma voyeurista, sino más bien como si estuviera observando su expresión. Yotsuba, ¿por qué me miras así? ¿Has terminado tus deberes? No, no. Nakano Yotsuba cubrió instintivamente su examen. Aunque lo tapes, Yotsuba, aún puedo verlo, ah. Al oír esto, Nakano Yotsuba se arrodilló inmediatamente y se rindió sin dudarlo. Profesor Dongfang, de verdad que no puedo hacerlo, no es mi culpa, no dije que te fuera a pegar, y no puedes hacerlo, así que ¿por qué no me lo pides? Estoy aquí mismo. Dongfang Yu sentía que Nakano Yotsuba era demasiado respetuosa con él. ¿Sería por su personalidad? Capítulo 206 Eriri. ¿Qué clase de teoría absurda sobre la duración de la vida es esta? Dongfang Yu es el más amigable. Nunca golpea a nadie porque no golpea a la gente. Mientras tanto, en el santuario Tsumabuyama, cerca de la casa de Dongfang Yu. Mamá. ¿Querías ir tú sola al santuario de Yu? ¿Por qué tenías que arrastrarme contigo? Eriri Sawamura y Sayuri Sawamura aparecieron en las escaleras que conducen desde el monte Tsuma hasta el santuario Higashia. Eriri Sawamura jadeaba con dificultad, apoyándose en un palo de madera roto. Tenía el rostro pálido y parecía enfermo. Sawamura Sayuri caminaba delante de Sawamura Eriri, con un sombrero para el sol y un abanico plegable en la mano, poniéndose de puntillas de vez en cuando para mirar algo hacia adelante. Al darse la vuelta, Sayuri Sawamura vio a su hija con aspecto de estar medio muerta y negó con la cabeza con impotencia. Ya te dije que es porque Eriri no hace suficiente ejercicio y por eso está así. ¿Para qué voy a hacer ejercicio y? Replicó Eriri Sawamura. Mamá, ¿tú también te quedas en casa todo el día? ¿Qué derecho tienes a criticarme? Aunque Eriri tu trabajo no requiere buena condición física, necesitas hacer ejercicio para tu propia salud. TCH, prefiero tener sexo con Yu que perder este tiempo, Eriri Sawamura hizo un puchero con disgusto. Además, con Yu cerca, vivir hasta los 100 años es lo mínimo para mí, ¿de acuerdo? Eriri Sawamura no se lo estaba inventando. Como aficionada experimentada al anime, había visto innumerables animes isekai, de otro mundo, y había presenciado numerosos romances entre humanos y otras especies. ¿Acaso la única prueba irrefutable no es la teoría de la longevidad? Sin embargo, Eriri Sawamura ya no lo considera un gran problema ahora que lo ha vivido en carne propia. Al fin y al cabo, para el público, décadas o toda una vida pueden equivaler a apenas una docena de episodios de una historia. Sin embargo, Eriri Sawamura vivirá estas décadas en primera persona. ¿Quién temería morir de vejez siendo apenas un adolescente? Además, Eriri Sawamura confía en que Dongfang Yu comprende perfectamente el tema de la esperanza de vida. Tal vez tengan que encontrar una reencarnación o algo así. La idea de que su amante pudiera ser Dongfang Yu en vidas futuras provocó una sonrisa sincera en el rostro de Eriri Sawamura. ¿Por qué Eriri está sonriendo como un idiota ahí? Mamá, me estás regañando. Eriri Sawamura dejó de soñar despierta y se agachó en los escalones. En fin, ya no puedo caminar más, me rindo. Sawamura Sayuri echó un vistazo al santuario en la cima de la montaña. A juzgar por la hora, ella y su madre probablemente necesitarían otra media hora más o menos, no sé por qué Xiaoba construyó el santuario en un lugar tan alto, Sawamura Sayuri negó con la cabeza, algo desconcertada. Yo me dijo que si uno quiere orar por bendiciones, lo más básico es tener sinceridad, por eso está construido en un lugar tan alto, explicó Eriri Sawamura. Y ni siquiera está tan alto y es solo eso para nosotros y aún necesitas hacer más ejercicio en el futuro. Sayuri Sawamura negó con la cabeza, como si hubiera comprendido una verdad sobre la vida. No te preocupes, Eriri, puedes descansar aquí. Yo subiré primero. Adelante, no te preocupes por mí. Eriri Sawamura agitó la mano, aparentemente sin temor a ningún peligro. En esta montaña, olvídese de los espíritus malignos. Incluso los osos probablemente serían domesticados hasta convertirse en tontos huskies. Aunque Eriri Sawamura acampe aquí, no correrá ningún peligro. Al ver la figura de Sayuri Sawamura alejándose, los ojos de Eriri Sawamura se movieron rápidamente a su alrededor antes de sacar su teléfono y abrir la aplicación de novio virtual. Tu novio virtual está fuera, otra vez fuera. Dijo Eriri Sawamura, algo molesta.
TCH, de verdad que no sé a dónde ha ido esta vez. Aunque Eriri Sawamura estaba algo preparada, todavía le disgustaba un poco que su novio estuviera con otra persona. Pero no importa, al menos ahora puede llamar abiertamente perdedores a los demás. Eriri Sawamura guardó su teléfono, miró a su alrededor y luego sacó la mitad de una máscara de gato que colgaba de su cintura. Mamá, ¿puedes caminar despacio tú sola? Mientras hablaba, Eriri Sawamura sujetó con fuerza la máscara de gato, y Linksy, que estaba recibiendo visitas en el santuario, pareció percibir algún tipo de convocatoria. Si no es el maestro, entonces debe ser la señorita Sawamura, pero su aura es muy parecida. Mientras hablaba, Linksy le dio una palmadita en el hombro a Kinkyu, que estaba a su lado. Deja de ser perezoso. Incluso una niña pequeña como Xiaoli es más aplicada que tú. Kinkyu replicó. ¿Qué? No he holgazaneado, y el maestro no dijo que quería darle más experiencia a Xiaoli. Sí, Xiaoli casi nunca ha interactuado con gente normal desde que nació. Su personalidad es muy similar a la de Shiina Mashiro. Ambas son algo inexpresivas y taciturnas. Además, Xiaoli debería ser un poco mayor que todos nosotros, murmuró Kinkyu en voz baja, ella es la próxima generación del dios de la montaña, ¿has olvidado que te inmovilizaron en el suelo y te golpearon? ¿Por qué vuelves a sacar este tema? En el linaje de Dongfang Yu, es tradición forjar amistades a través del conflicto, y así fue como Linksy y Kinkyu se conocieron. No fue una pelea real. Fue simplemente una sesión de entrenamiento amistosa para conocernos mejor y descubrir nuestras habilidades. Pero la otra noche, Xiaoli le dio una paliza a Kinkyu. Casi le arranca todo el pelo de la cola de zorro. Además, debido a la brutal paliza que recibió, Kinkyu temía quedar en ridículo y ni siquiera se atrevió a contárselo a Dongfang Yu. Afortunadamente, Kinkyu tiene grandes habilidades curativas, por lo que la paliza que recibió no fue un gran problema para ella. ¿De qué estás hablando? Creo que oí mi nombre. No es nada, solo estaba hablando de cómo le diste una paliza a Kinkyu el otro día, Xiaoli. ¿Sigues diciendo que si no puedo vencer a Xiaoli, aún puedo vencerte a ti? Dame tilde, el maestro nos prohíbe pelear. Xiaoli tenía una leve sonrisa en el rostro, y sus características orejas puntiagudas se movían, lo que indicaba que estaba disfrutando de la vida. ¿Se han hecho los preparativos para las personas que vinieron a orar pidiendo bendiciones? Xiaoli asintió. Están rezando bajo la estatua del maestro. Parece que quieren un talismán para su hijo por nacer. Tras tanto tiempo transcurrido, el santuario de Dongfang Yu ha ganado cierta reputación, y el número de personas que acuden a rezar en busca de bendiciones ha aumentado gradualmente en los últimos días. Aunque todavía no estaba abarrotado de gente, la carga de trabajo para los tres había aumentado considerablemente. Amuletos, todavía tengo que ocuparme de esto. Kinkyu asintió. Como la única de las tres que poseía fuerza vital, básicamente se encargaba de todos los amuletos. Aunque Linksy y Xiaoli también pueden hacerlo, el efecto definitivamente no será tan bueno como el de Kinkyu. Sin embargo, en ese momento, Linksy recibió otra citación de Eriri Sawamura. Al ver esto, no se detuvo más. Su figura se desvaneció como un rayo, desapareciendo de la vista de Kinkyu y Xiaoli. ¿Qué te pasa, hermana Linksy? Seguro que la convocó la señora Sawamura, ya lo entenderás después, Rico. Hasta luego. La figura de Linksy se movió como un rayo errante, dirigiéndose rápidamente hacia Sawamura Eriri. Sin embargo, a mitad de camino, vio a Sayuri Sawamura. Debido a su posición, se detuvo y le hizo una reverencia. Sin embargo, es muy rápido, probablemente solo 1 o 2 segundos, y luego desaparece de nuevo. Esto hizo que Sayuri Sawamura pensara que había visto un fantasma a plena luz del día. Capítulo 207. Tomori conoce a Sawamura. Pequeña Linksy, eres tan lenta, lo siento, señora Sawamura, el santuario está muy concurrido. Linksy es una persona muy perspicaz. Si Eriri Sawamura la convocara por peligro, sin duda correría más rápido que nadie. Pero si Eriri Sawamura tiene algo que hacer, primero tendrá que terminar su trabajo. Después de todo, el principal objetivo de Linksy era garantizar la seguridad de Sawamura Eriri. Linksy puso la mano sobre el hombro de Sawamura Eriri y se lo recordó. Al oír a Linksy dirigirse a ella de esa manera, Eriri Sawamura frunció el ceño. Solía ignorar que Linksy la llamara así, pero ahora no. ¿No le dijo Yu a Xiao Linksy?
El maestro no ha dado ninguna instrucción especial últimamente. Dong Fan-yu le da mucha libertad a Lim-si y rara vez le pide que haga algo específico. La última vez, la enviaron para asustar a algunos funcionarios humanos de alto rango. Eriri Sawamura originalmente quería que Lim-si cambiara su dirección, pero después de dudar durante mucho tiempo, se sintió un poco avergonzada y no quiso decirlo ella misma. Lim-si se quedó atónita por un momento al oír esto, no porque quisiera dirigirse a Sawamura Eriri como la señorita Sawamura. El principal problema es que las relaciones amorosas de su amo son, en efecto, un tanto complicadas. Si solo tuviera un interés amoroso, probablemente la llamarían la amante. Por cierto, Lim-si, ¿viste a mi madre cuando viniste? Lim-si sujetaba los hombros de Sawamura Eriri, conduciéndola a toda velocidad hacia el santuario. Lim-si asintió. La vi. Cuando salí, estaba casi en el santuario. Por cierto, ¿sabes dónde está tu amo ahora mismo? No tengo derecho a indagar sobre estas cosas, amo, pero si a la señorita Sawamura le preocupa, ¿por qué no le pregunta usted mismo? TCH, Eriri Sawamura negó con la cabeza. ¿Quién quiere preguntar? Pero le dije que estaba en su santuario, puede venir o no, es su decisión. Al ver la actitud altiva de Eriri Sawamura, Lim-si le recordó amablemente. El maestro rara vez viene al santuario. Entonces no debería volver jamás. Lim-si no entiende de amor ni de romance. Los desechó hace décadas. Pero percibe que Sawamura Eriri se comporta de forma extraña últimamente. En ese momento, Sayuri Sawamura se quedó estupefacta al ver a Eriri Sawamura, que había llegado al santuario antes que ella. Sayuri Sawamura miró los escalones que tenía detrás, luego a Eriri Sawamura, que estaba de pie frente a ella en la entrada del santuario, y se preguntó si estaría bajo un hechizo. Mamá, eres tan lenta. Eriri Sawamura agitó sus dos coletas con una expresión de autosuficiencia en el rostro. Tui Sawamura Sayuri se contuvo durante un largo rato sin decir palabra. Si no confiara en Dong Fan-yu, realmente pensaría que estaba viendo un fantasma. Eri, ¿cómo hiciste eso? Ya te dije que no te preocuparas por mí. Te trajo Xiao Dongfan hasta aquí. Subí corriendo hasta aquí yo sola, despacio. Ya te dije que es porque eres muy lenta, mamá. Como era de esperar, Sawamura Sayuri no creyó las palabras de Sawamura Eriri. Estaba segura de que Dong Fan-yu estaba detrás de todo. Tras pensarlo un rato, Sayuri Sawamura habló directamente. Un mentiroso jamás se meterá en la cama de Xiao Dongfan. Mamá, ¿qué estás diciendo? Eriri Sawamura se sonrojó. Sabía que su madre no era de fiar, pero estaban en público, así que al menos debía bajar el tono. Tú no tienes vergüenza, pero tu hija sí. Si existe una forma tan cómoda y rápida de subir a la montaña, ¿por qué no traes a tu propia madre? Ya te dije que corrí despacio yo solo. La vida de un mentiroso es una vida entera de mentiras, mamá. Nunca vas a parar. La jugadora Kashiwa Hiri experimenta fluctuaciones emocionales, valor emocional más 235. La jugadora Kashiwa Hiri experimenta fluctuación emocional, valor emocional más 310. La jugadora Kashiwa Hiri experimenta fluctuaciones emocionales, valor emocional más 196. Por su parte, Dong Fan-yu estaba dando clases a las 5 hermanas cuando de repente recibió una gran cantidad de puntos emocionales de Sawamura Eriri. Aunque sabía que Eriri Sawamura era una gran receptora de puntos emocionales, aún se sentía un poco avergonzado por acumular puntos emocionales mientras estaba acostado. Parece que Eri ha ido al santuario. Dong Fan-yu hizo girar la pluma en su mano. Deberíamos ir a hacerle compañía esta noche. Pero en ese momento, Dong Fan-yu se detuvo de repente, porque sintió que su santuario estaba demasiado animado. Presidente del Consejo Estudiantil, ¿por qué hemos venido a un lugar como este? ¿Quién va a un santuario a rezar pidiendo bendiciones durante las actividades al aire libre? ¿Acaso los estudiantes no tienen derecho a tener creencias religiosas? Los estudiantes pueden tener creencias, pero las escuelas no pueden guiarlos para que crean en nada. Una procesión de varios cientos de personas marchó en una gran procesión hasta el monte Tsumadu, subiendo las escaleras que conducen al santuario Higashia. Naoto Mori, vestida con el uniforme de la escuela de verano de Oshinokai, sostenía un abanico en la mano y ocasionalmente daba instrucciones al grupo que estaba detrás de ella. Date prisa. A los primeros en llegar, les daré prioridad a sus clubes en la aprobación de fondos más adelante. Al escuchar lo que dijo Naoto Mori, varios chicos se emocionaron muchísimo.
Los seres humanos somos, sin duda, criaturas emocionales. La mera mención del dinero enciende su entusiasmo. ¡Guau! Está en llamas. Por mi sueño. Al ver esto, Naoto Mori asintió. Estás muy motivado. Takashiro Hoshiro, que estaba de pie junto a Tomori Nao, se sintió algo avergonzado. Yuri, ¿cuándo podrá nuestro consejo estudiantil organizar eventos como este? ¿Eres tú el presidente o soy yo el presidente? Solo quiero preguntar. ¿De verdad está bien abusar del poder para beneficio personal? No abusé de mi poder para beneficio personal, ni obligué a nadie que no quisiera venir. Al oír esto, Takashiro negó con la cabeza con impotencia. La última vez que Tou vino a nuestra escuela, golpeó a casi todos los alborotadores. Ahora tienen miedo de que si no te hacen caso, Tou venga a tocar a su puerta mañana. Déjenme aclarar esto primero. Yo no le ordené a Dongfan que hiciera esto, dijo Naoto Mori, haciendo un gesto con la mano. Ese día, simplemente quería hablar con Dongfan Yu en persona sobre algo. Debido a su comportamiento, a pesar de ocupar el cargo de presidenta del consejo estudiantil, a muchas personas en la escuela les cae mal Naoto Mori. Ser víctima de acoso escolar no es algo raro, y Naoto Mori está acostumbrada. Sin embargo, por pura coincidencia, ese grupo de personas se topó con Dongfan Yu e incluso intentó llevarse a Tomori Nao por la fuerza delante de él. Para ser honestos, Naoto Mori hizo todo lo posible por detener a Yu Higashikata en ese momento. Pero para los demás, Dongfan Yu simplemente estaba llevando a Tomori Nao a cada uno de ellos y venciéndolos uno por uno. Los estudiantes de Starsea jamás imaginaron que se encontrarían con un monstruo capaz de enfrentarse a 100 oponentes él solo. Capítulo 208. Naoto Mori. ¿Adivina con quién me encontré? Siento que, ha venido mucha gente. Kinkyu, que estaba fabricando amuletos en el santuario, aguzó el oído y percibió muchos olores desconocidos que provenían de la base de la montaña. Puedo sentirlo, asintió Linksy. Y también está la presencia de la señorita Tomori. Las orejas de zorro invisibles de Kinkyu se movieron, y ella le entregó el amuleto que había aparecido de la nada al hombre de mediana edad que estaba a su lado rezando por su hijo nonato. El hombre de mediana edad quedó atónito ante este gesto y aceptó apresuradamente el amuleto con ambas manos, adoptando una actitud respetuosa. Simplemente coloca este amuleto junto a tu esposa. Gracias. El hombre de mediana edad aceptó el amuleto y luego depositó varios miles de yuanes en la caja de donaciones. Kinkyu negó con la cabeza, vio al hombre de mediana edad salir del santuario y también se preparó para comprobar qué estaba sucediendo al pie de la montaña. Les invitamos a visitarnos de nuevo. Sin duda volveré después de que nazca mi hijo. Tras la marcha del hombre de mediana edad, solo Eriri Sawamura y Sayuri Sawamura permanecieron en el santuario. Kinkyu no tenía necesidad de evitar sospechas. Sus ojos emitían una luz verde pálida y su visión se había agudizado al extremo. No lo creerías hasta que lo vieras. El bonito rostro de Kinkyu reflejaba asombro, pues jamás había visto tanta gente. O mejor dicho, nunca había visto a tanta gente acudir al santuario. Linksy. Xiaoli. Somos famosos. ¿Qué está en llamas? Mientras tanto, Eriri Sawamura y Sayuri Sawamura, liderados por Riko, llegaron a la estatua de Dongfan Yu. Ustedes dos son los invitados del anfitrión, así que siéntanse como en casa. Eriri Sawamura miró a Riko, que estaba a su lado, arqueó una ceja, dudó un momento y luego preguntó. Creo que no te había visto antes. ¿Puedo preguntarte tu nombre? Xiaoli se quedó desconcertada, sin saber cómo responder, ya que Lin Tide no le había enseñado. Tras dudar durante un buen rato, ladeó la cabeza, hizo una reverencia y se marchó. Aunque Linksy no le enseñó a Xiaoli cómo responder a esa pregunta, sí le enseñó que si no quería responder, simplemente podía sonreír, hacer una reverencia e irse. Eriri Sawamura estaba un poco confundida, pero luego negó con la cabeza. Podría preguntarle a Dongfan Yu sobre esto más tarde. Simplemente sintió un poco de curiosidad cuando conoció a Xiaoli. Sayuri Sawamura miró a su alrededor con curiosidad y luego le dijo a Eriri Sawamura, que estaba a su lado. Pequeña Eriri, solo estoy dando vueltas, no te preocupes por mí. ¿No debería mamá pasar primero por los trámites? No pasa nada, creo que a Xiao Dongfan no le importará. Sawamura Sayuri hizo un gesto de desdén con la mano, se levantó y caminó hacia el patio trasero del santuario, dejando a Sawamura Eriri sola allí. ¿Por qué esta persona tiene tan mala condición física?
Fuera del santuario, Misa Kuroba, controlando el cuerpo de Yuzaki Nishimori, permanecía sentada jadeando frente a la puerta del santuario. Al sentir la suave brisa que soplaba desde el santuario, su cuerpo, incómodo y acalorado, se sintió un poco mejor. Al instante siguiente, Naoto Mori, cámara en mano, se acercó a Misa Kuroba. Parece que Kuroba, tu capacidad atlética es mejor. ¿No es obvio? Misa Kuroba puso los ojos en blanco. ¿Pero por qué actúas como si nada pasara? Ese tipo repugnante que está a tu lado está casi muerto. Takashiro Takagi yacía tendido en el suelo como un terrón de barro, jadeando con dificultad, con el pelo pegado al cuero cabelludo por el sudor. Al oír la pregunta de Misa Kuroba, Naoto Mori arqueó una ceja y se quitó las botas, dejando al descubierto un hilo rojo atado alrededor de su tobillo debajo de sus calcetines negros hasta la rodilla. Debido a esto. Kuroba Misa frunció el ceño, mirando a Tomori Nao con cierta sospecha. ¿Estás bromeando? No, ese tipo del este me lo dio. Diciendo esto, Naoto Mori se puso las botas y luego le dio una fuerte patada a Houjiro Takagi. Oye, ¿no te dije que te fueras al fondo del grupo y vigilaras? Como fiel seguidora de Yuzaki-chan, estar a su lado es lo mínimo que puedo hacer. Cállate, otaku, aléjate de mí. La fuerza principal del mar estelar también avanzaba lentamente, y muchas personas comenzaron a entrar al santuario una tras otra. Es genial. ¿Los santuarios de hoy en día tienen aire acondicionado central? Yo fui el primero en llegar, ¿verdad? Espero que el presidente del consejo estudiantil cumpla su promesa y libere los fondos de mi club lo antes posible. Club de investigación del AREN, ¿cómo es posible que un club así siga recibiendo financiación? Solo dime si es un club o no. Quienes tienen la oportunidad de estudiar en el mar de las estrellas han oído hablar del concepto de usuarios con capacidades diferentes. Al fin y al cabo, las personas en esta escuela son personas con habilidades especiales o familiares de personas con habilidades especiales. ¿No debería haber llegado ya ese niño volador? ¿Dónde está? Deja de hablar, acabo de despegar y el presidente del consejo estudiantil me tiró al suelo, ¿Eso es tan violento? Aunque sea la presidenta del consejo estudiantil, no debería, si no quieres que te dé una paliza a ese tipo del pelo largo del otro día, es mejor no hablar de este tipo de cosas. ¿No les parece que ese tipo es muy guapo? La fuerza que usó al golpear a alguien fue perfecta. ¿Eres un M? Pero ni se te ocurra pensarlo. Ese chico claramente tiene una relación especial con la presidenta del consejo estudiantil. ¿Por qué la defendería? Naoto Mori se abrió paso entre la multitud, ignorando los susurros y las conversaciones a su alrededor, ya que estaba acostumbrada a ese tipo de cosas. Encontró fácilmente el camino hacia el centro del santuario y caminó lentamente hacia la estatua de Dong Fanyu. Al mismo tiempo, también vio a Eriri Sawamura no muy lejos. Sus miradas se cruzaron, sus pupilas azul celeste reflejando los rostros del otro. Por alguna razón, a pesar de ser su primer encuentro, ambos sintieron una extraña conexión entre sí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente se me encogió el corazón? ¿La he visto antes? Aunque presentían que algo era extraño, ninguno de los dos profundizó en ello, y ambos centraron su atención en la estatua de Dong Fanyu. Naoto Mori guardó la cámara que tenía en la mano y se la colgó a la cintura. Eriri Sawamura acarició la máscara de gato que tenía en la mano y alzó la vista hacia el rostro sin rostro de la estatua del dios pluma del este. Salió y no volvió a buscarme, realmente no sé a dónde se fue. Capítulo 209 Tomori Nao. Aren. Se desata el fuego. ¡Qué escena tan maravillosa! Era la primera vez que los dos jugadores de Dong Fanyu se encontraban tan cerca el uno del otro, pero ninguno parecía darse cuenta de la identidad del otro. Los tres pequeños también estaban muy entretenidos debido a los cientos de personas que había afuera. Además, incluso si se interpusieran entre Naoto Mori y Eriri Sawamura, probablemente ninguna de las tres diría nada. No fueron capaces de traicionar a sus amos. Naoto Mori se arrodilló sobre la alfombra de oración, cerró los ojos y susurró una plegaria, lo que se había convertido en una rutina diaria para ella. Sin embargo, el sonido de Eriri Sawamura acariciando la máscara de madera que tenía a su lado seguía atrayéndola. Naoto Mori entreabrió los ojos y miró a Eriri Sawamura, que estaba a su lado, y a la máscara de madera que sostenía en la mano. Solo la mitad, del tamaño de media palma, azul, con una sola mirada, Naoto Mori apartó la vista y colocó la mano sobre la máscara que llevaba en la cintura.
Así es, Naoto Mori también tiene una máscara, que es casi idéntica a la que tiene Eriri Sawamura, excepto por el color y la apariencia. Naoto Mori es una criatura parecida a un elfo, de color marrón claro. Si el rasgo distintivo de Eriri Sawamura son sus orejas de gato, el de Naoto Mori son sus orejas puntiagudas, exclusivas de los elfos. Tong Fanyu aceptó a Xiao Li casi delante de las narices de Tomori Nao. Por lo tanto, Naoto Mori sabía perfectamente lo que representaba la máscara. En aquel momento le sorprendió bastante que Dong Fanyu, un lolicón, estuviera dispuesto a compartir a su loli. Naoto Mori ha sido presidenta del consejo estudiantil durante mucho tiempo, y sus perspicaces observaciones son verdaderamente notables. Azul, un gatito. Enseguida supo a quién representaba, pero era solo una suposición y no había forma de verificarlo. Pero al segundo siguiente, Naoto Mori puso los ojos en blanco, levantó su teléfono y se tomó una selfie, incluyendo también a Eriri Sawamura detrás de ella en la foto. Eriri Sawamura no estaba al tanto de las acciones de Naoto Mori. Al mismo tiempo, Higashikata Yu, que se encontraba en la casa de la familia Nakano, también recibió un mensaje de Tomori Nao. Naoto Mori. Foto. Al ver el contenido de la foto, Tong Fanyu jadeó de asombro. Aunque sabía que Eriri Sawamura y Naoto Mori estaban en el santuario, ¿por qué Naoto Mori quería tomar una foto? Y sobre todo una foto grupal. ¿Un acto involuntario? Tong Fanyu no creía que esa fuera la razón. Aunque Tomori Nao tenía la costumbre de tomar fotos, era difícil explicar por qué lo hacía sin querer. Tong Fanyu. Presidente, ¿ha vuelto al santuario? No deje que lo pille intentando insultarme otra vez. Naoto Mori arqueó una ceja al ver el mensaje de Higashikata Yu. La respuesta era prácticamente lo que esperaba. Naoto Mori. Oye. Esta vez he traído a la mayoría de los alumnos de primer año de Oshino-Umi a tu santuario, y estoy agotada. Dong Fanyu. Gracias por tu arduo trabajo, maestro del gremio. ¿Acaso me estás pidiendo una recompensa? Naoto Mori. No me hables así, por cierto, creo que nunca he conocido a ninguno de tus otros jugadores. Dong Fanyu. ¿Qué tiene de interesante eso? Como era de esperar, Tong Fanyu sabía que Tomori Nao había intuido algo, y probablemente no quería profundizar en el tema, de lo contrario le habría preguntado directamente a Sawamura Eriri si conocía a Dong Fanyu. Naoto Mori. ¿Por qué? Curiosidad. Percibo que estás un poco nervioso, Higashikata. Tong Fanyu. Le estás dando demasiadas vueltas. Además, ¿cómo podrías saber mis emociones solo mirando una pantalla? Naoto Mori. Di lo que quieras, nerviosa. En realidad no, ya que Eriri Sawamura sabe que Higashikata Yu tiene otros jugadores, así que incluso si Naoto Mori lo revela, no importará. Con la locomotora más grande del tren justo al lado de Dong Fanyu, es imposible que algo salga mal. Dong Fanyu. ¿Cuál es el propósito del presidente? ¿Acaso pregunta si Eriri es una de mis jugadoras? Naoto Mori. Esa chica rubia se llama Eriri, ¿verdad? Lo sabía. Mi intuición seguía siendo correcta. Dong Fanyu. Impresionante, impresionante. Debería elogiarte. Naoto Mori. Lárgate de aquí. Pero ni siquiera intentaste ocultarlo. ¿Creías que no se lo contaría a nadie? Dong Fanyu. Di lo que quieras. Naoto Mori. Si me lo suplicas, podría considerar guardar el secreto. Dong Fanyu. ¿Eh? ¿Hablas en serio? Naoto Mori. ¿Eh? ¿Acaso parezco estar bromeando? Naoto Mori esperaba ansiosamente la respuesta de Dong Fanyu al otro lado del teléfono. Después de todo, no tenía muchas oportunidades de pillar a Dong Fanyu con las manos en la masa. Esta vez, está decidida a vengarse de la humillación que sufrió antes. Aplastará a Dong Fanyu bajo sus pies. Pero al segundo siguiente, al ver el mensaje de Dong Fanyu, Tomori Nao tensó sus músculos y apretó los puños. Dong Fanyu. Puedo percibir que el presidente está muy emocionado en este momento. ¿Es porque siente que finalmente puede cambiar el rumbo? Naoto Mori. Solo espera hasta que tu harén se incendie. Dong Fanyu. Si es así, entonces admites que también eres miembro de mi harén. Naoto Mori. Al menos haré que la chica que está a mi lado piense así. Tras decir eso, Naoto Mori cerró sesión, aparentemente para embarcarse en alguna gran aventura. Al ver esto, Dong Fanyu negó con la cabeza. Solo esperaba que las dos no pelearan, porque Sawamura Eriri podía ser muy agresiva cuando se enfadaba. Mientras tanto, Eriri Sawamura no se percataba de lo que sucedía. Con los ojos cerrados, sentía que Naoto Mori se acercaba cada vez más.
Eriri Sawamura abrió lentamente los ojos, mirando a Naoto Mori a su lado con una expresión llena de duda. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Aunque estaba desconcertada, Eriri Sawamura formuló la pregunta con cortesía. No, Naoto Mori negó con la cabeza. He estado en este santuario muchas veces, pero es la primera vez que lo veo tan animado. Naoto Mori mintió descaradamente. Sus magníficas dotes interpretativas entraron en juego en ese momento. Eriri Sawamura se sintió atraída por una palabra que Naoto Mori usaba con frecuencia en su conversación, así que le preguntó. ¿Vienes a menudo por aquí? Probablemente sea la tercera vez, asintió Naoto Mori. El santuario de Dongfangyu apenas lleva construido 1 o 2 meses, y ya es indignante que la misma persona haya venido 3 veces. Y solo paga la factura del teléfono una vez al mes. Eriri Sawamura se interesó. Aunque siempre había sabido que el santuario de su novio era inusual, aún quería conocer la experiencia personal de la persona involucrada. ¿Podrías contarme más al respecto? Al ver que Eriri Sawamura había tomado la iniciativa de preguntar, Naoto Mori sonrió. Los planes están listos. Claro, rió Naoto Mori. Quizás pienses que estoy bromeando, pero déjame decirte que conozco al dueño de este santuario y tenemos una relación especial. Al oír las palabras de Naoto Mori, Eriri Sawamura guardó silencio al instante. Sus pupilas se contrajeron ligeramente y sus dedos se apretaron lentamente, produciendo un crujido al sujetar la máscara de madera que tenía en la mano.